Sistema de perro faldero supremo activado. Huésped vinculado con éxito. ¿Qué sistema? Sistema de perro faldero supremo. Este sistema puede ayudar al huésped perdedor a cambiar su vida de perdedor. No más ser un perdedor. Vete al diablo. Perdedor, perdedor. Cada palabra tuya es un insulto hacia mí. Estoy destinado a ser un perdedor. No creo que este perdedor no tenga futuro. Mira, mi novia me está llamando. ¿Qué perdedor tiene este tipo de trato? Hola, Meyer. ¿Qué pasa? ¿Te falta dinero para gastar? Te lo envío de inmediato. No quiero tu dinero. Estoy en la puerta de tu casa. Baja un momento. Tengo algo que decirte en persona. Mira, no solo me ahorra dinero, sino que también viene a verme. ¿Dónde encuentras una novia así? ¿Quién dice ahora que soy un perdedor? Este huésped no tiene remedio. Meyer, deberías haberme avisado que venías antes. Podría reembolsarte el viaje. Chen Tianze, terminamos. Terminar está bien. ¿Qué? Terminamos. ¿Por qué? ¿No he sido lo suficientemente bueno contigo? Este es el nuevo iPhone que te compré. Retira lo que acabas de decir, por favor. Haré como si no lo hubiera escuchado. ¿Me tomas por WeChat? Retirar, te digo la verdad. Chen Tianze, estoy saliendo con Li. Muérete, perdedor. ¿Meyer aún no se ha deshecho de este perdedor? Ya tengo la habitación lista. Juguemos el mismo juego de la última vez. Por cada prenda que te quites 1000 yuanes. Claro, Li. Cuando nos deshagamos de este inútil iremos a divertirnos. Jan Meyer. Te he tratado tan bien. ¿Por qué me engañas? ¿De qué sirve que me trates bien? Quiero vivir la vida de los ricos. ¿Puedes dármela? Mira a Li. Comprar cualquier bolso cuesta al menos 50.000. Mírate a ti mismo. Estás lleno de deudas. Ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo. Jan Meyer. Fue por tus gastos que contraje estas deudas. Te obligué a pedir prestado. ¿Qué tiene de malo que gaste un poco de tu dinero siendo tu novia? Si no tienes dinero, entonces terminamos. Eres un inútil. Ni siquiera mereces limpiarle los zapatos al señor Li. Chico, aún no has visto lo provocativa que puede ser tu diosa. Si eres pobre solo mereces ser un lamebotas. Y ni siquiera puedes lamer. Ja 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 ja. Inútil, ¿tú quieres pelear? No mereces. Me quedo con tu novia. Luego me divertiré con ella. Vámonos. Sistema, no quiero ser un lamebotas. Quiero ser rico. Quiero dar un giro a mi vida. Se han depositado 1 billón de yuanes en la cuenta bancaria. 10 billones. Sistema, a partir de hoy eres mi padrino. Tener dinero. Es para gastarlo. 1 billón. No lo gastaré en toda mi vida. Camarero, la cuenta. Señor, buenas tardes. Su consumo total es de 9.500 yuanes. Aquí tiene 10.000. Los 500 restantes son su propina. Gracias, señor. Saldo insuficiente. No puede ser, no debería ser así. El consumo del fondo de la diosa del anfitrión tiene reglas. Solo se puede usar para los gastos de la diosa que el sistema apruebe. Cualquier gasto personal está prohibido. Además, cuando la aprobación de la diosa alcance los 100 puntos, todos los gastos de la diosa, el fondo se devolverá inmediatamente, convirtiéndose en la riqueza personal del anfitrión. No lo dijiste antes. Tú no preguntaste. Señor, ¿no habrá traído suficiente dinero? ¿O será que quiere comer sin pagar? No. Tengo dinero, tengo dinero. Con el sistema podrá convertirse en mi diosa. Claro que sí, anfitrión. Diosa vinculada con éxito. Espera un momento. Hola, guapa. Me llamo Chen Tianze. Podemos intercambiar WeChat. Hoy yo pago tus gastos.
Jellinger reduce su afecto hacia el anfitrión en 50 puntos ahora, es menos 50. Vaya, esto también puede ser negativo. ¿Cómo te atreves a pedirme WeChat? Mira cómo estás tú. Ay. No te apresures a rechazar. Si aceptas, hoy yo pago todo lo que gastes. Señor, antes de presumir, por favor pague su propia cuenta. Así que eres un farsante, a ver cómo te juego. Vale, puedo darte mi WeChat. Primero paga la cuenta de todo el restaurante. Si no puedes, mejor vete. No arruines mi apetito. No hay problema. Señor, ¿quieres invitar a todo el restaurante? No bajará de 100.000. Te doy 200.000. De verdad son 200.000. Oye, ¿quién pidió el plato principal? Este mal hábito tienes que cambiarlo. Comer langosta también te llena. Sírvanle una langosta a cada cliente aquí. No 3. Comer una, llevar una. Hacer salsa de langosta con una. De acuerdo. Guap. Ahora podemos intercambiar WeChat. Aún no termina. No dijiste que pagarías todo lo que gaste hoy. Ven conmigo, no te achiques. Yo encantado de que gastes más en mí. Este es el club más exclusivo de Aichen. No dijiste que pagarías mis gastos. Quiero reservar este lugar todo el día. Claro, no solo reservarlo. Incluso comprar este club. Regalártelo no hay problema. Ahora veo quién eres. Resulta que eres un lamebotas. ¿Crees que puedes comprar el club nocturno Dynasty? Jan Meyer. Diosa vinculada con éxito. Sistema, no me vincules cosas al azar. Recordatorio para el anfitrión. Si logras que Jan Meyer te tenga 100 puntos de afecto, desbloquearás una recompensa especial. Vale. Por la recompensa lo aguantaré. Con tu sueldo mensual de 3.000 yuanes. ¿Todavía quieres comprar el club nocturno Dynasty? Ni siquiera puedes pagar la sala más barata. Señorita, te aconsejo que te alejes de este perro faldero. Lejos. ¿Se conocen? Mi exnovia, qué bien. Dices que no puedo comprar esto. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Cómo sería la apuesta? Si lo compro. Quieren que se arrodillen y me pidan disculpas. Si pierdo. Hagan conmigo lo que quieran. Meyer te dejó. ¿Estás bien de la cabeza? Interesante así. Yo acepto por Meyer. Si no lo logras, pasa por debajo de mis piernas. Y haz 2 ladridos. Luego di 10 veces. Soy el perro faldero número 1. Si no, mejor olvídalo. Vale, acepto. ¿Qué? ¿No escuché bien? ¿De verdad aceptas? Ay, Chentiance. ¿Tanto quieres ser un perro? Quien gane aún no está decidido. Aquí hay 1.000 millones. Entrégaselos a tu jefe. Quiero comprar el club Dynasty para la señorita Jellinger. Esto es el depósito. Si no es suficiente, añado otros 1.000 millones. Vaya, parece que lo está haciendo en serio. Comprar el club nocturno Dynasty. Hablar de 1.000 millones como si nada. Si no supiera que trabajas en una fábrica de electrónica, realmente me habrías engañado. 10.000 millones, ja. Incluso yo no podría sacar 10.000 millones en efectivo de una vez. ¿Realmente te atreves a pedir tanto? Te doy 10 minutos. Realmente quiero ver cómo va a adquirir el club nocturno Dynasty. Chentiance. Te aconsejo que te arrodilles y pases por debajo de las piernas del joven Lee. Con tu calaña, ¿pretendes comprar el club nocturno Dynasty? En la próxima vida. Bien, entonces esperemos y veamos. Chentiance, no estás bromeando, ¿verdad? El dueño de Dynasty es un jefe de la mafia. Te atreves a actuar en su territorio. Él definitivamente no te perdonará. Linger. Ya verás. Voy a comprar el club nocturno Dynasty y te lo regalaré. Sin bromas. Chico, los 10 minutos han pasado. Ven rápido y pasa por debajo. Espera un poco más. El joven no tiene tiempo para esperarte. ¿No te arrodillas? Alguien rómpale las piernas a este chico. Veré si te arrodillas.
Alto. ¿Ves, chico? Este es el segundo al mando de Dynasty, el señor Sion. Hoy estás acabado. El señor Sion es un asesino despiadado. Espera a que te arrojen al río para alimentar a los peces. ¿No vas a correr? ¿Por qué correr? No he hecho nada malo. Al borde de la muerte y todavía hablas duro. Chen Tianze. Veré cómo mueres hoy. Señor Sion, soy Li Yinfen de la familia Li. La última vez comimos juntos. ¿Te conozco bien? Fuera. Sin duda es el señor Sion, incluso el joven Li le tiene tanto miedo. Parece que Chen Tianze está acabado. ¿De quién es esta tarjeta? Señor Sion, es su tarjeta. Esta podría ser una buena oportunidad para ganarse el favor del señor Sion. Señor Sion, este tipo es un inútil. No merece la pena que usted mismo se involucre. Permítame ocuparme de ello. Vengan. Detengan a Chen Tianze. Rómpanle las manos. Entréguenlo al señor Sion para que lo juzgue. ¿Quién te dio permiso para actuar? Señor Sion, estoy tratando de ayudarlo. ¿Por qué me golpeas? Golpearte es lo menos que puedo hacer. ¿Quién te dio el valor para atacar al nuevo dueño de la dinastía? ¿Quién es el dueño de la dinastía? Subordinado. Wang Tianxion saluda al nuevo dueño. El nuevo dueño del club nocturno Dynasty. ¿Realmente Chen Tianze compró la dinastía? No puede ser, señor Sion, no se habrá equivocado. Ustedes dijeron que esta tarjeta era suya. Hay 1.000 millones en ella. Mi jefe dijo que no le importa vender el club nocturno Dynasty. Él tiene 1.000 millones. Realmente soy un idiota. ¿Cómo pude dejar escapar este árbol de dinero? La simpatía de Yang Meyer aumenta en 150 puntos. Al alcanzar 100 puntos se desbloquea la habilidad de la tienda universal. ¿Sistema qué es la tienda universal? El anfitrión puede usar el fondo de la diosa para comprar cualquier habilidad en la tienda universal, pero solo se puede usar para ayudar a la diosa. Definitivamente es un sistema lamebotas. Desbloquear nuevas habilidades aún depende de la mer. Jefe. ¿Qué hacemos con estas personas? Cariño, lo siento. Me equivoqué antes. Estaba completamente cegado. ¿Me perdonas? ¿Crees que me fijaría en una pequeña como tú? Señor Sion. No quiero verlos. Bien. Prohibamos a la familia Li y a ella. Cariño. Cariño, cariño. Mi amor. Jefe, hagamos los trámites. Señor Sion. Compré la dinastía para regalársela a Linier, así que no soy el dueño. Es ella. Jefe, voy a hacer los trámites. Esto. Son todos para mí. No, esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Si no lo acepta, entonces el reino que acabo de comprar será reclamado por el sistema. No tengo que encontrar una manera de que acepte. Es así. Yo no tengo habilidades de gestión, así que te dejo el manejo del club nocturno del reino. Entonces, tú serás el gerente visible. Yo seré el gerente despreocupado. 30% de las ganancias. ¿Qué tal según tus propias habilidades? Tianze. No te defraudaré. La simpatía de Yellinger aumenta en 100. Actualmente 50 puntos. Finalmente lo pasé. Ahora solo tengo que maximizar la simpatía de Yellinger. Y tendré 2.000 millones de devolución. Pensarlo me emociona un poco. Me tratas tan bien como... ¿Podría recompensarte? ¿Qué tal? ¿Si me ofrezco a mí misma? ¿Qué tal si vienes a mi casa esta noche? Podemos jugar. Algo que a los adultos les gusta. Está bien. Oye. ¿Qué? Linier, ¿qué te pasa? Tianze, mi madre tuvo un problema. Doctor, ¿cómo está mi madre? La paciente sufrió un infarto. Debe operarse de inmediato. Aquí está la lista de gastos de la operación. Vayan a pagar rápidamente. 200.000. La condición del paciente no es optimista. No podemos retrasarlo más. Háganlo lo antes posible. Solo 200.000 yo pago. No te preocupes. Gracias, Tianze. Tranquila, tu madre estará bien. Pagar. Ya he hablado con el hospital.
Nadie salvará a tu madre. Ye-Lili, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué, buena hermana? Te he estado buscando con mucha dificultad. Afortunadamente finalmente te encontré. ¿Quién es ella? Mi media hermana. Es un poco complicado de explicar. Te lo explicaré más tarde. Ye-Lili, ¿qué es lo que realmente quieres? Que tu hija ilegítima. Por supuesto que quiero tu vida. Hoy ni tú ni tu madre sobrevivirán. Ya huí de Aichen por ti y por mi madre. ¿Por qué quieres acabar con todo? Acabar con todo. Bueno, te daré una oportunidad. Arrodíllate y arrástrate aquí. Ni lo sueñes. Entonces verás morir a tu madre. Mala mujer, aléjate. No pareces una buena persona. ¿Este es el nuevo hombre que has conseguido? Chico, ¿sabes quién soy yo? No me importa quién seas. Aléjate. O romperé tus piernas y haré sopa de pata de cerdo. Ve a buscar tu muerte. Llama al subdirector. Voy a sacar a la madre de Yellinger del quirófano y dejar su cuerpo en el desierto. Señorita Ye, ¿qué desea? Vayan y abran la puerta del quirófano. Saquen a la paciente de allí. Subdirector, la paciente en el quirófano es mi madre. Les ruego que no la saquen. Lo siento mucho. Este hospital ya no puede tratar a su madre. Busquen otro lugar. Yellinger, ¿quieres luchar contra mí? Te voy a destruir. Los médicos deben salvar vidas con el corazón de padres. Y tú abusas de los débiles y temes a los fuertes. Eres cómplice de los malvados. ¿Mereces ser subdirector? ¿Mereces ser médico? ¿De dónde viene este pequeño gamberro que me da lecciones? Seguridad, sáquenlos de aquí ahora mismo. Lento, me encanta verlos enfurecidos. Y completamente impotentes. Chico. Eres muy arrogante. Recuerda que la madre de Yellinger no tenía que morir. Su muerte es por tu culpa. Sistema. ¿Hay algo en la tienda universal para tratar un infarto? Píldora súper efectiva para infartos. Solo cuesta 100 millones de fondos de la diosa. Ye-Lili y yo. Linger. No te arrodilles ante esos bastardos. Si el hospital no puede curarla, yo lo haré. ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Tú curar? ¿Quién te crees que eres? Paciente con infarto. Sin cirugía inmediata, no aguanta ni una hora. Chico, incluso si eres médico ya es demasiado tarde. ¿Tianze de verdad puedes curarla? ¿Por qué te mentiría? Si otros no pueden, no significa que Chen Tianze no pueda, ya verás. ¿Crees que una píldora cualquiera la curará? Si ella despierta, me arrodillaré ante ti. Entonces prepárate para arrodillarte. ¿Despierta? ¿Cómo es posible? ¿Qué me pasó? Linger, ¿qué haces aquí? Mamá, qué alivio que estés bien. ¿No dijiste que no se podía curar? ¿Qué está pasando? No lo sé. Esto no puede ser. Comida de cerdo, ¿no dijiste que no podía curarla? Ya está curada, arrodíllate. ¿Un inútil como tú merece que me arrodille? Vengan, tráiganlos. Deténganlos. Quiero uno. Uno por uno los torturaré hasta la muerte. Ye-Lili ha sido demasiado lejos. Me encanta molestarte. ¿Qué pasa? El dinero y los puños son la ley. ¿Qué esperan? Actúen. ¿Quién se atreve a moverse? Señor, si honesta señorita va a dar una lección. ¿Qué tiene que ver contigo? Fuera de mi vista. Ellos son mis jefes. ¿Te atreves a tocarlos? Dices que no tiene que ver conmigo. Jefe. ¿No es el dueño de Dynasty Entertainment otra persona? ¿Cómo puede ser él? El jefe Chen compró Dynasty. Ellos dos ahora son mis nuevos jefes. ¿Tienes alguna objeción? Ye-Lili. Un dragón fuerte no aplasta a una serpiente local. Hoy le doy cara a la familia Ye. Fuera. Bien. Yellinger, esto no ha terminado. Nos vemos más tarde. Espérenme. Vámonos. Señores jefes, ¿están bien? Estamos bien, señor Xion.
¿Quién es ese tipo? Parece que le tienes mucho respeto. Ella es la señorita de la familia Ye de la ciudad provincial, con un poder inmenso. Aunque un dragón fuerte no aplasta a una serpiente local, si la familia Ye se pone seria, no somos rivales. La familia Ye de la ciudad provincial. Entonces eres de la familia Ye. Yo era una sirvienta de la familia Ye. Linger es mi hija ilegítima con el señor Ye. Linger sufrió abusos de Ye Lili desde pequeña. Así que escapamos de la familia Ye, huyendo hasta aquí. ¿Quieres vengarte? Vengarme. Si puedo ayudarte a recuperar paso a paso. Y controlar la familia Ye. Vengarte de Ye Lili. Destrozar todo su orgullo. Tianze. Gracias. Vengarse de la familia Ye es una quimera. Dejemos eso de lado por ahora. Estoy muy agradecida de que haya salvado a mi madre. La afinidad de Yellinger aumenta en 20 ahora, es de 80 puntos. Un favor sencillo, no es para tanto. Oye Seonye. Este tipo le tiene miedo al poder. Menosprecia la vida de los enfermos. Solo le importan las familias ricas y adineradas. No tiene ningún derecho a ser el subdirector de este hospital. Sencillo, es cosa de una palabra. No, señor Chen. Señor Chen, por favor, perdóneme. Yo también estaba bajo presión. Perdonarte. No sabemos cuántos pacientes morirán en tus manos en el futuro. Seonye, llévenselo. Ah, no, señor Chen. Tianze, hoy gracias por salvar a la tía. Ya que la tía está bien de salud, no molestaré más a ustedes jóvenes en su cita. Hija. Tianze es un buen hombre. Asegúrate de aprovecharlo. Mamá, ¿qué estás diciendo? Bueno. El asunto terminó. Ahora nosotros. ¿Qué tal si vamos a mi casa? Continuemos con el juego del que hablamos la última vez. Claro. ¿Acaso hoy me graduaré de virgen? Tianze, ¿soy hermosa? Hermosa. Tranquila, esta noche mi mamá no se queda conmigo. Nadie nos molestará. Entonces, Linger, comencemos. ¿Comenzar qué? ¿No dijiste que jugaríamos a juegos de adultos? Bueno, comencemos entonces. Cierra los ojos primero. Espera, te daré una sorpresa. Puedes abrir los ojos. Linger, ¿qué es esto? Jugar en línea, ¿qué más? ¿Qué pensaste que era? Pensé que estabas jugando Plants vs Zombies. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedo. Tú no puedes. Adelante, puedes hacerlo o no. Apúrate y derriba la torre. Me estoy muriendo. Sálvame, por favor. Sálvame rápido. Usa el flash. Date prisa. Solo quiero matar. No juego más. MMN. Está lloviendo afuera. ¿Qué tal si te quedas aquí esta noche? Quedarse aquí. ¿Dormimos juntos? Ni lo sueñes, mi compañera de cuarto se fue de reunión. Esta noche duermes en su habitación. Pero no toques sus cosas. Si no, se enojará. Si se entera, me mata. ¿Entendido dónde está?
¿Qué pasa, Linger? Linger, ¿qué está pasando? Estaba durmiendo también, y de repente me despertó golpeándome. Me duele mucho. ¿Quién eres tú y qué haces en mi habitación? Linger, ¿quién es él? Él. Soy el esposo de Linger. No digas tonterías. Esposo Linger. Si es tu esposo, ¿por qué no duerme contigo? ¿Qué hace en mi habitación? Si no descanso bien. No cumpliré con la transmisión en vivo del gremio. Perderé mi trabajo. Chica, no te enojes. Mira, te ayudaré con las tareas del gremio y la transmisión. Como disculpa, ¿qué te parece? ¿Me ayudas con las tareas del gremio? ¿Sabes cuánto me falta? 900.000, ¿puedes pagarlo? Solo 900.000, pensé que sería más. Tranquila, 900.000. Xiao ya, no te preocupes. En otras cosas no sé. Pero dinero no falta. ¿En serio? Agrégame en WeChat. Solo dime a qué hora sueles transmitir y cuál es tu ID. Bueno, normalmente transmito alrededor de las 8 o 9. Mi ID es una pequeña ya. Vale, mañana a las 9 en punto estaré aquí. Parece que la lluvia ha parado. Entonces me voy ya. Linger, ¿de verdad tu marido es tan rico? Todavía no es mi marido. Mañana verás si tiene dinero o no. Todos ustedes son tan misteriosos. Voy a ver quién es realmente. Chicos, ayuden a Xiao ya un poco más. Superemos al otro lado. Xiao ya, este mes he gastado todo mi dinero en regalos para ti, pero el otro lado tiene un gran hermano. No podemos ganar, simplemente no podemos. Parece que este mes no vamos a cumplir la meta. Gracias al hermano perro por los 10 carnavales. Hermano perro, te quiero. Hermano perro. ¿Cuándo cambié este ID? Señor, yo te lo cambié. Muy adecuado, ¿no? Adecuado tu cuñado. ¿No sabe todo el mundo en la transmisión que soy un lamebotas? El rey de los lamebotas. No es más que un lamebotas. El hermano perro no tiene suficientes regalos. ¿Puedes ayudar a Xiao ya un poco más? Estoy agotado. Finalmente cargué 10 millones. No estoy viendo mal 1000 carnavales. Hermano, exactamente 3 millones. ¿De qué familia es este magnate que acaba de aterrizar? El hermano perro es increíble. Gracias al hermano perro por los 1000 carnavales. Hermano perro, nos agregamos como amigos. ¿Ya no somos amigos? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho con esta compensación? ¿Este magnate eres tú? Aquí. Xiao ya no estás enojado por lo de anoche. Ya no le doy importancia a eso. Pero me diste tantos regalos de una vez. ¿No te preocupa que Linger se ponga celosa? ¿Celos? ¿De qué celos? No somos novios oficialmente todavía. Entonces todavía tengo una oportunidad. ¿Qué? Quiero decir que me has regalado tantas cosas. No sé qué regalarte. ¿Qué tal si te invito a cenar? La afinidad de Son Xiao ya ha aumentado 60, actualmente 60. Vale, entonces no me voy a contener. ¿Está rico? Tianze no esperaba que fueras un millonario oculto. Realmente no se puede juzgar a alguien por su apariencia. Siento que me estás insultando. No. La bella Son. ¿Realmente eres tú? Parece que sí. ¿Qué hacen aquí? Gao Gao organizó una reunión de compañeros aquí. ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿Qué pasa con Gao Shen? Es alguien que me persiguió locamente en el pasado. Si me ves será un desastre. Tianze, vámonos rápido. ¿Por qué se van? Xiao ya. No esperaba encontrarte aquí. Parece que esto es el destino. Realmente es el destino. Si no hay nada más me voy. No te vayas, Xiao ya.
¿Sabes lo difícil que ha sido encontrarte después de graduarnos? ¿Por qué siempre me has evitado? ¿Sabes cómo he pasado estos años? ¿Sabes cuánto te he extrañado? Gaosen, ya tengo novio. No hay posibilidad entre nosotros. No puede ser, ¿tienes que arrastrarme a esto? Por favor, solo ayúdame esta vez. Entonces, ¿dónde trabaja este novio? No es gran cosa. Solo trabajo en una fábrica de electrónicos. Así que eres un trabajador. Ah, no, Xiao Ya. ¿Este es el novio que encontraste? No es asunto tuyo. Bien, ya que es así. Entonces, ¿no vas a participar en esta reunión de compañeros? Claro que sí. Vete pues. No te preocupes, te acompaño. Está bien. Xiao Ya, siéntate. ¿Y dónde se sienta Tianze? Oh, disculpa. Parece que este lugar está lleno. Mira, ¿qué tal si tu marido se sienta con mi perro? ¿Qué te parece? Me parece genial. Gaosen, ¿qué quieres decir? Son la belleza del campus. ¿Qué derecho tiene este perro de fábrica de sentarse a la mesa? Gao, haz que se siente con el perro. Ya es un honor para él. Oye, te estoy hablando a ti. ¿No vas a traer una silla y sentarte? Exacto, no seas descarado. Tú que trabajas en una fábrica de electrónica, sería mejor que fueras el perro de Gao. Jaja, Gaosen, si estás humillando a Tianze a propósito. Entonces no voy a participar en esta reunión de compañeros. Tianze, vámonos. ¿Quién les dijo que se fueran? Gaosen, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Son Xiao Ya, te he perseguido durante tantos años. Nunca me has aceptado. Y de repente te juntas con un basura de fábrica de electrónica. ¿En qué soy peor que él? Xiao Ya, rompe con él. Estemos juntos. Definitivamente te haré disfrutar de todo tipo de lujos. No la toques con tus manos sucias. Chico maloliente, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esta tarjeta tiene 1 millón, toma el dinero. Aléjate de Son Xiao Ya o no te dejaré en paz. Gaosen, no seas tan abusivo. ¿En qué lo he abusado? Lo estoy ayudando a ganar dinero. De lo contrario, un inútil como él nunca ganaría tanto dinero en su vida. Exacto. Gao tiene razón. Chico, ¿no te vas a arrodillar y agradecer la generosidad de Gao? No seas descarado. Eso es 1 millón. Arrodíllate ya. Cállense todos. Pensé que tenías más orgullo. Al final lo recogiste. ¿Para quién estabas actuando antes? Realmente eres un inútil. Xiao Ya, ¿lo viste? Tu novio es así de despreciable. Terminen ya. Guarda ese dinero para comprar una mejor urna. Repítelo. No aceptas el brindis. Entonces toma el castigo, muere. En la tienda universal del sistema. ¿Hay algo que mejore mi habilidad de pelea? Si fuerza divina innata. Precio, 100 Fondo millones. de la diosa. Lo compro. Consíguelo. Tianze, cuidado. Ellos son los que deben tener cuidado. Este chico pelea tan bien. No solo tiene dinero, sino también habilidades increíbles. ¿Cómo puede existir un hombre tan perfecto? La afinidad de Son Xiao Ya aumentó 10, ahora es 70. Parece que este cambio de habilidad no fue en vano. Gaosen, tus secuaces están derrotados. ¿Qué más tienes? ¿De qué sirve pelear bien? Yo soy accionista del Hotel Imperial. Heriste a mi gente aquí. ¿Crees que saldrás vivo? Veré cuántos puedes enfrentar solo. Traigan más. ¿Dices que eres accionista del Imperial? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Incluso si te arrodillas y me suplicas, no te perdonaré. ¿Suplicar tú? Quiero decirte. Pronto dejarás de ser accionista. Oye, señor Xion, ¿cuánto cuesta comprar las acciones del Imperial? Jefe, estimación conservadora, unos 500 millones. Te transferiré 1.000 millones. Compra todas las acciones del Grupo Imperial en 10 minutos. Y además le dijiste al jefe de los accionistas de Diao. Hay un tal Gao algo. Gaosen. Gaosen me está amenazando. Entendido. ¿Qué estás fingiendo aquí? Comprar las acciones del Hotel Diao y devolver 10.000 millones. Basura de una fábrica electrónica como tú. Si puedes sacar 100.000 yuanes ya te consideraría increíble. Bien. Hagamos una apuesta entonces. Si logro comprar las acciones de Diao.
Tú saldrás arrastrándote de aquí. Y también ese perro tuyo. ¿Estás loco o qué? Si tienes algún problema ve a tratarte, ¿de acuerdo? No tengo tiempo para acompañarte en tu locura. Ustedes, deténganlo, detengan eso ahora mismo, jefe. ¿Cómo es que ha venido usted? ¿Qué está pasando aquí? Le digo, este mocoso ha estado causando problemas aquí. Estaba a punto de encargarme de él. Gaosen, eres bueno tergiversando la verdad. Cállate la boca. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante frente al jefe? Jefe, este chico, hoy debe ser eliminado. Si no, ¿cómo puede mantener Diao su reputación? Gente, mátalo. Mocoso, estás muerto. Espera. Les ordené detenerlo. Jefe, ¿no estás equivocado? Fue él quien causó problemas. ¿Por qué me detienes a mí? Causar problemas. El SR Chen ya ha comprado por 10.000 millones. El 100% de las acciones de Diao. Desde este momento él es el mayor accionista de Diao. La persona que causa problemas eres tú. El 100% de las acciones, eso es imposible. Él es ese tipo de persona con ese poder. Es imposible que lo logre. Gaosen, siempre hay alguien mejor que tú. El cielo es vasto y sin límites. La culpa es tuya por menospreciar a los demás. Sáquenlo de aquí. Nunca más lo contrataremos. Sí, jefe. No, 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 no. Jefe, tienes que entender. Cállate, jefe, piénsalo bien. Cállate. Kel. Él acaba de gastar 1.000 millones en comprar Diao. ¿Qué clase de magnate es este? Estoy acabado, acabo de insultarlo. Ahora sí que estoy acabado. Xiao Yae. Esto es para ti. No me sirve de nada. Si no lo quieres puedes venderlo. Son acciones de 1.000 millones. Y las regala así como así. Esto. No es nada, solo 1.000 millones. Si me consideras tu amigo, acéptalo. Solo 1.000 millones. Está bien si alguna vez lo necesitas. Te lo devolveré en cualquier momento. Solo me quedaré tranquilo si lo aceptas. Es broma. Si me rechazan, entonces sí que perdería mucho. Después de todo, yo no tengo tanto dinero. Son la chica más popular. Nunca pensé que tendrías un novio tan impresionante. Después de todo, fuimos compañeros de clase. En el futuro tienes que ayudarme más. Exacto. Ahora que has triunfado, no nos olvides. Ustedes acababan de ayudar a Gaosen a humillar a Tianze. Y ahora cambian de opinión tan rápido. Les digo que no hay chance. Tianze, vámonos. Tianze, gracias por ayudarme tanto. Por cierto, mañana por la noche haré una transmisión en vivo especialmente para ti. Definitivamente tienes que venir. Claro, definitivamente estaré allí. Te espero. Hola Linger, ¿qué pasa? Hola, Tianze. Ye Lili se llevó las cenizas de mi abuelo. ¿Qué? Linger, ¿qué está pasando? Tianze, Ye Lili se llevó las cenizas de mi abuelo. Ella me dijo que fuera a su casa a buscarla. Esta maldita. Linger, no tengas miedo. Voy contigo a la casa de Ye para recuperar las cenizas de tu abuelo. Esto parece una trampa. Podría ser un viaje sin retorno. Tranquilo. La casa de Ye no es rival para mí. Oye, Sion, mándame un coche. Voy a la casa de Ye en la ciudad provincial. Jefe de Ye, ¿te ha pasado algo? Ye Lili se llevó las cenizas del abuelo de Linger y nos amenazó. Jefe, no te preocupes. Ahora mismo voy con mis hombres. Si no recuperamos las cenizas de Ye, los voy a matar. No seas impulsivo. Espera a que llegue, escondidos fuera de la casa de Ye. Señorita Yellinger ha llegado. Sabía que vendría. Déjala entrar. Jai con una sorpresa inesperada. Chen Tianze, también viniste bien. Ye Lili, ¿por qué pusiste las cenizas de mi abuelo en una maceta? Eres muy desalmada. Ese lugar está sucio y desordenado. Le hice un favor al cambiarlo de lugar. No digas que algún día estoy de buen humor y planto una flor con tu abuelo o algo así. Devuélveme las cenizas de mi abuelo. Así es como pides las cosas. Arrodíllate y arrástrate para pedírmelo. O si no, esparciré las cenizas de tu abuelo en la alcantarilla. Linger. No te arrodilles. Déjamelo a mí. Ye Lili, te doy 3 segundos. Para devolver las cenizas del abuelo de Ye Linger a Ye Linger. O te arrepentirás. Me arrepentiré. ¿Quién te crees que eres?
No creas que en ese lugar insignificante llamado Aichen, ser un cacique local te da poder sobre mi familia Ye. Es ridículo. 3. Realmente te crees alguien importante, atreviéndote a causar problemas en mi familia Ye. ¿Crees que con una sola palabra puedo hacer que no tengas ni dónde caerte muerto? 1-0 te los cuento yo, muchacho. ¿Qué puedes hacerme? Muy bien, ya no tienes oportunidad. Ya no tengo oportunidad. Bueno, primero te mataré a ti. Y luego arrojaré al abuelo de Yellinger a la cloaca. No actúen. A ver quién se atreve a moverse. Señor Sion, ¿traes gente a invadir mi familia Ye? ¿Estás buscando la muerte? Señorita Ye, ¿te atreves a tocar las cenizas de alguien y también a mi jefe? Mi dinastía Wan no se llevará contigo. Estoy aquí ahora mismo. ¿Te atreves a tocar? Prueba a tocar a mi jefe. A ver si no te mato. Señor Sion, en realidad no necesitas entrar. Estos pequeños matones no pueden acercarse a mí. Ya estás así. Si no entro, ¿cómo voy a seguir en este negocio? Bien. Acabo de pensar en deshacerme de estos pequeños patanes y hacer que la familia Ye quiebre, ya que estás aquí. Te lo dejo a ti para que te diviertas. Ja, ja, ja. Muy bien, realmente eres un perro fiel. Acompañando a un amo estúpido, hacer que mi familia Ye quiebre. No puedes creer que lo dices. Parece que no has visto los métodos de la familia Ye. ¿Realmente crees que soy de barro? Entonces primero mataré a este perro fiel. Y luego jugaré contigo, amo estúpido. Hola, soy Yelili. Notifica a los líderes de las familias de Aichen. Quien pueda hacer que la dinastía Wang Entretenimiento quiebre, obtendrá los pedidos de la familia Ye para los próximos 3 años. Sí, señorita. Oye, ¿escuchaste? No es necesario que yo misma haga nada. Tu dinastía Entertainment pronto se declarará en bancarrota. Esto es lo que obtienes por ofenderme. Corre. No digo más. Fuera de aquí. ¿Qué están haciendo? Este es el territorio del señor Sion. ¿No temen ofender al señor Sion? El señor Sion ya no puede protegerse a sí mismo. La dinastía ofendió a la familia Ye. La familia ya ha ordenado un boicot a la dinastía. A partir de hoy, quien se atreva a gastar dinero en la dinastía estará enfrentándose a la familia Ye y también a las otras familias poderosas de Aichen. Cierren todo. Señor Sion. De repente un grupo irrumpió en la dinastía destruyéndolo todo y echaron a todos los clientes. Dijeron que estaban siguiendo órdenes de la familia Ye. Estamos acabados. La dinastía está completamente arruinada. ¿Qué? GC. Las familias de Aichen para congraciarse con la familia Ye colectivamente han bloqueado a la dinastía. Si esto sigue así, la quiebra será solo cuestión de tiempo. Lo siento. Fui yo quien te metió en esto. Linger, no te preocupes. Si tuviera miedo de la familia Ye, hoy no estaría aquí parado. Te lo diré claramente. Hoy no seré yo quien caiga en bancarrota. Será tu familia Ye. ¿Qué dijiste? Palabras arrogantes. Con una sola llamada puedo llevarte a la ruina. Quiero ver con qué más puedes luchar contra mí. Señor Sion. ¿Cuánto dinero tiene la familia Ye? La familia Ye posee propiedades en entretenimiento y los 3 grandes sectores de Internet, más o menos valorados en 100.000 millones. Señor Sion, acabo de transferir una gran cantidad de dinero a la cuenta de la dinastía. Lleva a tus hombres. Ve a los equipos centrales de los 3 grandes sectores del grupo Ye, y forralos a todos. Vale, vamos a hacerlo. Ja, ja, ja. Chen Tianze, no solo eres tonto. Estás loco y demente. ¿Cuánto dinero tienes para robar a mi equipo Ye? Todos son mis parientes. El clan Ye invirtió mucho en formarlos. ¿Crees que puedes robarlos? Hermanos de sangre. Cuentas claras ante intereses absolutos. Los confidentes pueden traicionar. Espera y verás, confía en mí. No pierdo más tiempo contigo. Actúen. ¿Qué pasa? Señorita, el grupo Ye está en problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Habla claro. El grupo maneja bienes raíces, entretenimiento y los 3 equipos centrales de Internet. De repente renunciaron en masa. Los grandes inversionistas ya lo saben. Creen que hay cambios y quieren retirar fondos. Si se rompe la cadena de fondos, el clan Ye quiebra. ¿Por qué renunciaron de repente? Aumenta sus salarios. Debes retenerlos. Si el doble no basta, entonces el triple. Señorita, lo intenté incluso con el triple de sueldo. Aún así insisten en irse. Chen Tianze, ¿fuiste tú, verdad? Sí, Yelili. No importa cuánto pagues. No van a regresar. ¿Qué hiciste exactamente? Nada.
Solo usé toda la evaluación del grupo Y para robármelos. Desde su perspectiva, lo que explotaban de ustedes, ¿no era lo que merecían? ¿Todos los activos acaso? En realidad no es tanto. Solo 10.000 millones. 10.000 millones. Eso es todo el capital fijo del clan Y, más el capital líquido. Inútil. ¿Cómo podrías tener eso? Imposible. Nada es imposible. La verdad está frente a tus ojos. Culpa a tu familia Y por menospreciar al señor Sion. Le daré 100.000 millones a la dinastía. Anuncia a todas las familias de la provincia. Las 3 principales industrias del grupo Y están cambiando de bando. Ahora es el momento más débil. ¿Quién pueda derrotar a la familia Y? Los 100.000 millones serán la recompensa. Siempre he querido probar el sabor de recompensar a una gran familia. ¿Idiotas creen que la familia Y es un blanco fácil? Sí, los mataré a todos para que nadie lo sepa. Vengan, mátenlos rápidamente. Protejan al jefe, sí. La familia Y está al borde de la bancarrota. ¿Su jefe? Es posible que ni siquiera pueda pagarles sus salarios. Si están dispuestos a unirse a la dinastía del entretenimiento, les pagaré 10 veces lo que les paga la familia Y. No se dejen engañar por ellos. Mátenlos, yo pago 20 veces. Para mostrar mi sinceridad, he traído un regalo de bienvenida. Lo siento, señorita. ¿Se atreven a traicionar a la familia Y? No vuelvan a aparecer en la provincia. La familia Y. ¿Qué es la familia Y? ¿Cómo se atreven a ladrar? Parece que el tiempo es casi el correcto. Papá. Lily, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué las acciones y propiedades de la familia Y están siendo atacadas? Están al borde del colapso, ¿sabes? La familia Y está a punto de quebrar. Realmente van a quebrar. No importa a quién hayas ofendido, deberías arrodillarte y suplicar su perdón. De lo contrario, la familia Y está acabada. Serás el gran culpable de la familia Y. ¿Lo escuchaste? Linger, lo siento. Por favor, perdóname. También tienes la sangre de la familia Y. ¿Puedes soportar ver a la familia Y quebrar? Cuando intentaste matar a mi madre, cuando nos llevaste al límite, ¿pensaste en que compartimos sangre? Ahora decir esto es realmente ridículo. Ja, ja, ja. La casa de Tianze Ye está a tu disposición, pero hazlo rápido. Señor Sion. La familia Y está eliminada. La familia Y está en bancarrota. Lleva estas cosas. Alto, deténganse todos. Si es así, entonces será un enfrentamiento total. Yelinger, haré que tu abuelo no descanse en paz. No. ¿Quieres proteger a tu abuelo? Bien. ¿Quieres que Chen Tianze revoque todo lo que hizo a la familia Y? ¿Sistema, hay algún objeto en la tienda universal que pueda llevarse las cenizas del abuelo de Yelinger? Habilidad de trasplante. Puede intercambiar la posición de las cosas en las manos del objetivo. Con cualquier objeto. Usar el fondo de la diosa Billón una vez. Este es el indicado. Intercambiar. Salvar a la familia Y es imposible. Bien. Entonces será un enfrentamiento total. Yelinger, recuerda esto. No soy yo quien hará que tu abuelo no descanse en paz. Es Chen Tianze. No. Trasplante. No. Ja, 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 ja. Yelinger. Vivirás toda tu vida en arrepentimiento. ¿De qué te ríes? El que vivirá en arrepentimiento eres tú. Yelili, ¿quieres ver lo que has tirado? ¿No eran las cenizas? ¿Cómo es que es una caja de pañuelos? ¿Dónde están las cenizas? Están aquí. Yelili, ¿qué más cartas tienes? Linier, tómalo. Entierra al anciano rápidamente. Sistema, el medicamento prestado aumenta la afinidad en 20. Al alcanzar 100 años, el sistema devuelve 23.000 millones y 300.000 yuanes. Sí. Ahora sí que estoy en la cima. ¿Cómo pudo pasar esto? Yelili. Todo esto te lo has buscado tú mismo.
Llévatela. Vamos, llévala y tírala al río. Ten piedad. El padre de Linger lo sabe. Estos años te he fallado mucho, pero por favor por mí. Déjanos en paz. Aún no te disculpas con tu hermana. Reconoce tu error. Arrodíllate. Lo siento, hermana. Todo fue mi culpa. Fui yo quien te menospreció. Fui yo quien te falló. Lo siento, lo siento. Por favor, déjame en paz. Tianze. Olvídalo, al fin y al cabo son mi familia. No hay necesidad de ser tan cruel. Como tú digas. Ahora que la familia ya está en bancarrota, no causarán más problemas. Pero recuerda esto. Si alguna vez vuelves a molestar a Linger, te haré pagar con tu vida. Entendido, entendido, entendido. Señor Lingersion, vámonos. Ah. Ah. ¿Estás bien? Padre. ¿Qué tal si nos vamos de la ciudad? ¿Por qué irnos? Nos han destrozado la familia. Aún debemos vengarnos. Pero son tan poderosos. ¿Cómo nos vengamos? He oído que uno de los 8 jóvenes de la capital Xiao Lintian adora a las mujeres hermosas. Solo tenemos que mostrarle una foto de Linger. Seguro que actuará y nos ayudará a enfrentar a este Chen Tianze. Cuando uno de los 8 jóvenes de la capital actúe, seguro que ese tipo no tendrá donde caerse muerto. No sé cómo agradecerte. Otra vez me has ayudado tanto. Lo que te dije antes sobre darme a ti aún está en pie. Si estás dispuesto. Yo puedo. ¿Cómo que te da vergüenza? ¿Tengo que decirlo por segunda vez? En serio. Adiós. Jefe Dynasty Entertainment ha vuelto a la normalidad por completo. Además, la villa en Jianbei acaba de terminar. ¿Quieres ir a verla? Busquemos un momento para ir a ver la villa. Vale. Hermano Tianze, ¿por qué no viniste a la transmisión de anoche? Ay, caramba. Se me olvidó eso. Ay, lo siento, Xiaoya. Ayer estuve ocupado y lo olvidé. Hermano Tianze, como no estabas anoche, mi agradecimiento no tuvo dueño y además perdí feo en el PK con el otro. Entonces, como compensación, te daré una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Bueno, mañana por la tarde. Espérame en la cafetería frente a mi casa. Entonces lo sabrás. ¿Tan misterioso? Vale, entonces lo esperaré. Señor Sion, prepara un coche. Vamos a ver la villa. Vale. Aunque mi propio dinero es suficiente para comprar una villa, pero ¿por qué no aprovechar si es gratis? Poner la villa a nombre de Son Xiaoya no solo aumenta la simpatía de Son Xiaoya, sino que también es una villa gratis. 2 pájaros de un tiro. Realmente soy un genio. Jefe, ¿por qué te ríes como el genio del pueblo de al lado? ¿A quién esperas, belleza? ¿Qué tal si te invito a una copa? No me interesa. No te apresures a rechazar, belleza. Aquí tienes 10.000. Acompáñame a una copa. Y este dinero es tuyo. Si me atiendes bien. El coche también puede ser tuyo. Ya dije que no me interesa. ¿Qué te crees, cariño? No sabes cuántos han jugado contigo a escondidas. ¿Quién es este? Métete en tus asuntos. Este es mi novio. Si eres listo, mejor vete. Novio, este pobre diablo. Chico, ¿sabes quién soy yo? Te aconsejo que me dejes a tu novia o te haré pagar caro. ¿Quién eres tú? Yo ando con el señor Sion. El señor Sion es el rey del bajo mundo de Aichen. La familia Ye de la provincia ordenó un ataque y el señor Sion lo resolvió todo en Dynasty Entertainment. El poder del señor Sion es incomparable. Señor Sion. ¡Qué miedo! Ya ves que tienes miedo. ¿Qué esperas para largarte? ¿Y si no lo hago? ¿Vas a hacer que el señor Sion me golpee? Chico, tú mismo te buscas la muerte. Te voy a dar lo que mereces. Espérame aquí.
Oye, hermano Bao. Me están acorralando en la cafetería. Mencioné al señor Xion. Y ese tipo dijo que el señor Xion no es nada. Ven rápido a ayudarme a darle una lección. Chico, estás acabado. Hermano Tianze, ¿no crees que deberíamos irnos ya? Tranquila. Yo tengo un plan. ¿Quién se atreve a tocar a mis hermanos? Sal de ahí. Le haré 3 puñaladas y 6 agujeros. Con el cuchillo blanco entrando y saliendo rojo. Hermano Bao es este tipo. No solo me golpeó, sino que también despreció al señor Xion. Chico, te doy una oportunidad. Arrodíllate y córtate 5 dedos para disculparte. Y te perdonaré la vida. Si no, te tiraré al río para que te coman los peces. Hermano Bao, ¿no? Eres el subordinado del señor Xion. Ja, ahora tienes miedo. Bao es el brazo derecho del señor Xion. Matarte sería tan fácil como aplastar una hormiga. Me da curiosidad. Eres el brazo derecho del señor Xion. Y ni siquiera me conoces. ¿Quién eres tú para que Bao te conozca? Bao, este chico no se arrepiente. En mi opinión deberíamos eliminarlo de una vez. Chico. Te estás buscando la muerte. No culpes a mis hermanos si actúan. Espera. Bao, si te atreves a tocarme. Te arrepentirás. Arrepentirte. Bueno, me arrepentiré frente a tu tumba. Pero primero tienes que morir. Chico, muere ya. Me divertiré mucho con tu mujer. Hermano Tianze, ten cuidado. Un montón de basura. Chico, ¿cómo eres tan fuerte? ¿Lo ves? Mi novio es un maestro de Kung Fu. Usted es basura. No importa cuántos vengan, lárguense. Estás acabado, totalmente acabado. Golpeaste a los hombres del señor Xion. En Aichen tocaste a la gente del señor Xion. Nadie puede protegerte. Chico, ¿crees que con un poco de Kung Fu puedes enfrentarte a nosotros? Hoy morirás sin duda. ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando. Señor Xion. Este chico lastimó a nuestros hermanos. Y no te respeta. Por favor, haz justicia por nosotros. Sí, señor Xion. Este chico debe morir. De lo contrario, perderemos la cara en Dynasty Entertainment. Señor Xion, ¿por qué? ¿Qué clase de cosa eres tú? Gritando como un mono. Fuera, a Xion Ye. ¿Y tú? ¿Sabes quién es él? Te lo digo. Si le haces daño, te desarmaré. Te volveré a armar y te quemaré hasta convertirte en cenizas. Me haré sobre el barro y te moldearé en forma humana. Y luego te destrozaré 100 veces más. No será suficiente para expiar tu culpa. Xion Ye, ¿quién es él? Es el nuevo jefe de mi dinastía. Resulta que es el jefe de Dynasty Entertainment. No es de extrañar que sea tan rico. Dios mío, ¿cómo puede haber un hombre tan excelente? Debo conquistarlo. Resulta que iba a golpear al jefe. Me has matado. Yo tampoco lo sabía. Si lo hubiera sabido, no me habrías dado el valor para hacerlo. Ven rápido a disculparte con el jefe. Si el jefe os perdona, no tendréis que morir. Venid. Lo siento, señor Chen. No te reconocí. Trátame como a una mierda. Déjame ir. Jefe, perdóname la vida. Puedo perdonar a uno de vosotros. Depende de vuestra competencia mutua. ¿Entiendes lo que quiero decir? Xion Ye. Vámonos. Tenemos asuntos importantes que atender. Hermano Bao Bao. ¿Entiendes lo que quiere el jefe? Solo uno de nosotros dos puede vivir. No, hermano Bao. Solo te culpo por ofender al jefe. Me quedo con tu vida. A hermano Bao. Hermano Tianze, ¿no me ibas a dar una sorpresa? ¿Qué haces trayéndome aquí? Entra y lo sabrás. Jefe, el dueño de esta zona de villas es mi amigo. Quiere que tome un té con él. Juega aquí primero. Vendré a buscarte en un momento, ¿de acuerdo? Anda. Dios mío. Estas villas cuestan al menos 50 millones. ¿Qué tipo de multimillonario puede comprar algo así? ¿Te gusta? Si te gusta te regalo una. Eso no puede ser. Ya me diste las acciones del Hotel Imperial. Si además pido esta villa, sería demasiado. Hermano Tianze, no soy una mujer interesada. Xiaoya, no digas eso. Ayer te dejé plantada. Hoy te compro una villa. ¿Cómo disculpar, de acuerdo? De verdad, no, eso no me importó en absoluto.
Oh, ¿quién es este? Comprar una villa como disculpa. Si no supiera que tu Chen Tianze eres un pobre trabajador, realmente pensaría que algún magnate está aquí. Zhang Qianqian. ¿Quién es ella? Era mi supervisora en el trabajo. Ella es una persona que abusa de los débiles. Antes me oprimía mucho, no esperaba encontrarla aquí. Yo tampoco lo esperaba. Un inútil que trabaja en una fábrica electrónica con un salario de 3.000 al mes. De repente aparece en un lugar tan exclusivo. Y finge ser un magnate para ligar. Es realmente asqueroso. ¿Qué dijiste? Es un trabajador con un salario de 3.000 al mes. ¿Cómo hace su trabajo el guardia de seguridad? ¿Cómo dejaron entrar a este mendigo? ¿Quién lo diría? Solo el director Lee, un gerente general de un grupo cotizado como usted, tiene derecho a ver propiedades aquí. Este tipo de basura ni siquiera merece ser el conserje aquí. ¿Loco? Digan lo que quieran. Xiao, ya vámonos. Alejémonos de estas dos personas locas. Alto. ¿Qué me acabas de llamar? Te advierto. Será mejor que te vayas pronto. Este no es un lugar para pobres como tú. Es Chen Tianze. De repente renunciaste. Pensé que estabas haciendo algo. Resulta que andas por ahí engañando a la gente. Oye, chica. Ten cuidado. No dejes que te engañe. No necesito sus advertencias. Sé mejor que ustedes si estoy siendo engañada o no. Por favor, déjenme pasar. No retrasen a mi novio viendo la casa. Te advertí de buena fe y no lo aprecias. ¿Quieren ver la casa? Haré que no puedan verla. Vengan. Señora, ¿en qué puedo ayudarla? Este es el director general Lee del grupo Single de la ciudad provincial. Originalmente queríamos comprar una villa aquí, pero estos dos pobres arruinaron nuestro ánimo. O los echan. O la villa. Solo puedo llevar al director Lee a comprar en otro lugar. No se apresuren. Lo resolveré de inmediato. Seguridad. ¿No van a preguntar quién está causando problemas? También estamos aquí para comprar una casa. ¿Por qué nos echan? Ellos son los que están tergiversando las cosas. Están buscando problemas a propósito. Con esa ropa de mercado que llevan. ¿De verdad creen que pueden comprar una villa? No se hagan los graciosos mejor. Sálganse antes de que venga seguridad y los echen a la fuerza. Eres demasiado. Pobres son pobres. Por más que se esfuercen en parecer ricos, no pueden ocultar su olor a pobreza. Antes de que perdamos la compostura, lárguense. No se avergüencen aquí. Eres el vendedor aquí, ¿verdad? Mi subordinado está tomándote con su jefe. Si se atreven a echarme, pierdes este trabajo. ¿Director Lee escuchó lo que dijo? ¿Subordinado tomándote con el jefe? Me muero de risa. Chico. De nada sirve fanfarronear. Te pregunto. ¿Cómo se llama el dueño de este lugar? No sé quién es el dueño. Ni siquiera sabes su nombre. Les aconsejo que antes de salir a hacerse los importantes, mejor hagan su tarea. Vinieron en el momento justo. Echen a estos dos. No los dejen entrar de nuevo. Chen Tianze, mejor sal y tómate con tu jefe. Espera. ¿Y si puedo comprar una de estas villas? Si puedes comprarla, me arrodillo y te pido perdón. Y te reconozco como mi padrino. En lugar de soñar despierto. Mejor busca un trabajo decente. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Una apuesta. Me encantan las apuestas. ¿Sobre qué quieres apostar? Apostemos a si puedo comprar esta villa o no. Si la compro, les hago arrodillarse y pedirme perdón. Tranquilos, no me gusta lo de los padrinos. Si no la compro, hagan conmigo lo que quieran. Señor Lee, este tipo solo está ganando tiempo. Él simplemente. Acepto la apuesta, pero añado una condición. Si pierdes. Quiero que esta bella dama me acompañe por un día. De acuerdo, acepto. Xiao ya. No es necesario. Hermano Tianze, es una apuesta segura. ¿Por qué no aceptar verdad? Tienes razón. Muy bien, hermosa. Así que prepárate para pasar un día agradable e inolvidable conmigo. Chen Tianze, quiero ver hasta cuándo puedes seguir fingiendo. Él parece bastante adecuado. Tienes buen ojo. Este es el legendario chalet número 1. Vale 1.000 millones de yenes. ¿Estás seguro de que no te falta un tornillo? Chen Tianze. Sabes que estás destinado a perder, así que has decidido rendirte por completo. 1.000 millones de yenes, ¡qué ganga! Paga con tarjeta. Vaya qué arrogancia. Solo 1.000 millones y ya te sientes superior. ¿Por qué no compras todo el complejo inmobiliario? Tienes razón.
Entonces compra todo el complejo, paga con tarjeta. Hermano Tianze, no pierdas la cabeza. Te están provocando a propósito. Sé que tu dinero es más que suficiente para comprar una villa, pero todo el complejo es una cantidad astronómica. Debes mantenerte calmado. Tranquila, sé lo que hago. Hay algunas personas. Se creen tanto que ya no tienen límites. Dijiste que comprarías todo el complejo. Hoy quiero ver con qué vas a comprarlo. Chica de la inmobiliaria, rápido calcula cuánto tiene que pagar este señor hoy. ¿Cuánto va a gastar hoy? Nuestros chalets. Todos los tipos juntos suman 100.000 millones de yenes. O tu empleado de oficina. Te daré un consejo. Más vale que lo dejes ya. Si no, será bochornoso en un rato. 100.000 millones otra vez. Ya sería mucho si tuviera 500 yenes encima. ¡Qué ridículo! Niño, deja de fingir. Arrodíllate ahora y pide disculpas. Y dame a tu chica para divertirme un rato. Creo que quien debería arrodillarse eres tú. ¿100.000 millones? Pensé que era más. Date prisa y paga con tarjeta. Quiero ver cuánto puedes sacar de esa tarjeta. Saldo insuficiente. Ja 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 ja. Chen Tianze. ¿No estabas tan arrogante antes? 100.000 millones no es mucho. ¿Cómo es que no hay saldo suficiente? Jaja, quedaste en ridículo. Chico. Gané, ¿verdad? Ven, arrodíllate y pide disculpas. Vamos, belleza. Sistema, ¿qué está pasando? Saldo insuficiente. El sistema detectó que esta transacción es de gran monto. La probabilidad de que la diosa no acepte es demasiado alta. Por lo tanto, se determina que la transacción es inválida. No se puede usar el fondo. El anfitrión debe hacer que la diosa acepte la propiedad de gran valor primero, para poder usar el fondo de la diosa. ¿Por qué no lo dijiste antes? Casi me muero de vergüenza. Xiao Ya, ¿podemos discutir algo? ¿Qué pasa, hermano Tianze? Voy a comprar esta villa en un momento. Todo estará a tu nombre. ¿Podrías hacerme este favor? Pero... Es así. No hay una orden de limitación de propiedades ahora. Tengo demasiadas propiedades a mi nombre. Entonces necesito transferir estas casas temporalmente a tu nombre. Si te sientes incómodo, puedo transferirlas de vuelta en el futuro. Ah, ya veo. Está bien, estoy de acuerdo. Hubo un problema con la tarjeta. Inténtalo de nuevo. Chen Tianze, ya perdiste la apuesta. Todavía quieres engañarnos. Arrodíllate ante el SR Li. Señorita de ventas. Este tipo ha estado estafando todo el tiempo. Llama a los guardias de seguridad. Rompe sus piernas y sácalo. El SR Li dijo que causar problemas en esta zona de villas no es tan simple como romper las piernas. Entonces no hay nada de qué hablar. Jaguardias, deténganlo. Alto. ¡Ay, jefe! Dime. ¿Qué está pasando? El señor Xiong te está hablando. Te quedaste mudo. ¡Ay, jefe! Este tipo anda por la oficina de ventas engañando a todos. Dice que va a comprar todo el complejo. Pero cuando pasa la tarjeta, no hay dinero. Ahora mismo, voy a llamar a seguridad para que lo echen. Quien dice que no tengo dinero, prueba a pasarla de nuevo. Chen Tianze, ¿cómo te atreves a ser insolente delante del jefe Son? ¿No valoras tu vida? Jefe Son, no le hagas caso a sus tonterías. Es solo un pobre diablo con un salario de 300 No puede permitirse una villa. Déjalo que la pase. Vamos, pásala de nuevo. No te llevará mucho tiempo. El señor Xiong ya lo ha dicho. Entonces pásala de nuevo. Está bien. Chico, aunque la pases 100 veces más, no vas a sacar 10.000 millones. Estás acabado. Pago exitoso de 10.000 millones de yuanes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede tener 10.000 millones? Acababa de decir que no tenía saldo. Definitivamente hay algo raro. Chico, ¿qué estás tramando? Ya he pagado. ¿Qué podría estar tramando? He ganado la apuesta. Li Yuwei, arrodíllense y pidan disculpas. Imposible, jefe Son. Su tarjeta tiene que tener algún problema. Hay que investigarlo. ¿Qué problema? Una simple villa de 10.000 millones. ¿Acaso el dueño de Guangzhou Entertainment no puede permitírsela? Guangzhou Entertainment. ¿Es el del que se habla en la ciudad? El que gastó 20.000 millones. ¿Y llevó a la quiebra a la familia Ye? ¿Es realmente una persona tan importante? Entonces el jefe del que hablaba es... Jefe Son. ¿No querías conocer a mi jefe? Te lo presento. Este es el dueño de Guangzhou Entertainment, Chen Tianze. ¿Qué? ¿Chen Tianze es el dueño de Guangzhou Entertainment? El señor Chen es realmente joven y talentoso. No me di cuenta antes, por favor discúlpeme. No hay de qué. Señor Son, he comprado todas estas villas. Por favor, organice los trámites y otros asuntos lo antes posible. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias al señor Chen por apoyar mi negocio. Ai Zhan Qian. Él no es ese perro callejero con un salario de 3.000 al mes. Él es el dueño de Dynasty Entertainment. ¿Me estás tomando el pelo? Yo tampoco lo sabía. Antes era solo un trabajador de nuestra fábrica. ¿Cómo se convirtió en un gran empresario? ¿Podemos cumplir nuestro acuerdo ahora? Ja, ja, ja. Señor Chen.
Fui ciego, no reconocí a un gran hombre. Por favor, no guarde rencor a este pequeño. Déjeme ir. Señor Chen, no quise ofenderlo, perdóneme. Vayan a la entrada del centro de ventas. 1000 bofetadas cada uno, no se vayan hasta terminarlas. No se vayan. Y tú también. Vamos juntos. Ay, señor. Señor Chen. Señor. No, por favor. Sabía que eras rico, pero no pensé que fueras tan rico. Esto no es nada. Señor Chen, el contrato ya está listo. No hay ningún problema. Por favor, firme aquí. Ya dije que esto es un regalo para Xiaoya. Que ella lo firme. Señor Chen, ¿en serio? Esto es un complejo de villas que vale más de 10.000 millones. En serio. Más cierto que una perla. Xiaoya. Ve a firmar. Hermano Tianceyo. ¿Qué pasa? ¿No acabamos de acordar? Que todo esto estaría a tu nombre. Acabo de pensarlo mejor. Estas cosas podrías dárselas a alguien más. ¿Y si pones todas las villas a mi nombre? ¿Qué pasa si un día me vuelvo en tu contra y te niego? Primero piensa en Tiancegeye. No hay necesidad de pensar. Xiaoya. Solo tengo una cosa que decir. Confío en ti. Incluso si me equivoco, no importa si te llevas todo esto. 100.000 millones no son nada para mí. Vale, lo entiendo. Gracias Tiancegeye por confiar tanto en mí. Definitivamente no te decepcionaré. La afinidad de Son Xiao ya aumentó en 10, ahora es 80. Solo 10 puntos, bueno, es mejor que nada. Todavía tenemos que esforzarnos. Xiao ya, ve rápido. Sí. Xiao Shao. ¿Estás satisfecho con esta Yelinger? Es una verdadera belleza. Está bien. Ya que me presentaron a esta belleza, te ayudaré a deshacerte de ese Chen Tianze. Chen Tianze, esta vez estás acabado. Tianze. Xiao ya, ¿cómo es que volvieron juntos? Bueno, nos encontramos por casualidad. Así que así es Xiao ya. Te considero mi mejor amiga. No me ocultes nada. ¿Cómo podría? Últimamente estoy un poco cansada. Voy a descansar primero. Linger, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de cenar? Estos dos definitivamente están ocultando algo. Debo averiguar qué pasa. No hace falta. También tengo sueño. Vuelve tú. ¿Y yo? Tiancegeye. Xiaoya. ¿Cómo saliste? ¿No tienes miedo de que Linger te descubra? Escuché que ya se fue a dormir a su habitación. Hermano Tianze, gracias por confiar tanto en mí. Voy a cuidar bien esas villas por ti. También tengo un regalo para ti. ¿Qué? Mi primer beso. Son Xiaoya. Te consideraba mi mejor amiga. Y tú te atreves a tocar a mi hombre. Linger, despertaste. Estaba fingiendo dormir. Ahora te he pillado. ¿De qué villas hablas? ¿Qué han hecho? Ya que lo has descubierto, no voy a ocultarlo más. Hermano Tianze no solo me regaló villas valoradas en miles de millones, también me dio la gestión del Hotel Imperial. Hermano Tianze y yo ya estamos en una relación. Tianze, es verdad lo que dice. Yo fui la primera en conocerte. Linger, lo siento. Pero hermano Tianze y yo somos el verdadero amor. ¿Verdad, hermano Tianze? Son Xiaoya, la afinidad sube 10, ahora 90. No puede ser, esto también aumenta la afinidad. Entonces gastar 10.000 millones fue una tontería. No, Tianze, me has ayudado tanto. También me diste la gestión de Dynasty Entertainment. En tu corazón me tienes, verdad. Linger, déjame explicarte. Xiao Ya y yo no estamos en una relación. La situación es un poco complicada. Les explicaré más adelante. Ah, por cierto, tengo ropa en casa que no he colgado. Me voy, adiós. Hermano Tianze. Linger, hermano Tianze será mío. Ya veremos. Esion.
Jefe, el almacén de Dynasty Group se ha incendiado. Hemos perdido 1.000 millones. ¿Qué? Sion, Jefe, ¿quién lo hizo? no se puede averiguar, pero seguro que fue intencionado. Hermano Tiance, el Hotel Diao está en problemas. Muchos clientes se quejan de intoxicación alimentaria. El Hotel Diao fue clausurado en el acto. Didu y Wang Chao son nuestras propias propiedades. Ambos están en problemas. Definitivamente alguien nos está apuntando a propósito. ¿Quién nos está apuntando? Chen Tianze, este es mi regalo de bienvenida para ti. Bienvenido, joven maestro. Joven maestro, ¿quién eres tú? Ni siquiera te conozco. No tenemos ningún rencor. ¿Por qué nos estás apuntando? ¿Por qué? Porque alguien me ofreció una condición que no pude rechazar para eliminarte. ¿Qué? Esta belleza. ¿Eres Yelinger? ¿Quién eres tú? Soy Xiao Lingtian, el hijo mayor de la familia Xiao de la capital. De ahora en adelante, serás mi mujer. Llamado el joven maestro de la familia Xiao. ¿Acaso es el legendario conocido como el hijo del cielo Xiao? Estamos acabados. Ahora estamos en problemas. Xiao Lingtian. Se rumorea que la familia Xiao es la más poderosa de la capital. El patriarca de la familia Xiao es conocido como el emperador Xiao. Como su hijo, el mundo lo llama el hijo del cielo. Si él está aquí, las cosas se complican. No importa quién seas, hablas tonterías. Si fuiste tú quien hizo esto, entonces paga por ello. No pensé que en esta pequeña ciudad provincial había dos bellezas como estás. Esta belleza será mi mujer de ahora en adelante. No te defraudaré, te daré todo lo que quieras. Xiao Lingtian, ¿verdad? Ellas ya tienen dueño. ¿Quién es su dueño? ¿Quién es ese dueño? Yo soy su esposo. Tiance. No digas tonterías. ¿Cuándo dije que era tu esposa? ¿En qué momento estamos? ¿Acaso podemos preocuparnos por estos detalles ahora? Si este no es el momento de hablar de eso. Xiao Lingtian, ya que viniste por Yelinger. ¿Y todavía quieres deshacerte de mí? Déjame adivinar. ¿Fue Yelili quien te pidió ayuda? No eres tan tonto, chico. Te daré otra oportunidad. Oportunidad. Entrégame a estas dos bellezas sin problemas. Y podría ayudarte a reducir algunas pérdidas y ahorrarte algunos intereses. De lo contrario, tu grupo Wang Chao y el Hotel Diao, ambos golpes, te dejarán en la ruina. Jajajaja. Estás pensando demasiado. Si no pudiera soportar un golpe tan simple, no estaría en la posición de Chen Tianze hoy. En cambio, tú, Xiao Lingtian, si me compensas por mis pérdidas, y abandonas la idea de deshacerte de mí, puedo actuar como si nada hubiera pasado. Las mujeres que yo Xiao Lingtian deseo nunca se me escapan. Chico, ya que no sabes aprovechar las oportunidades, veamos cómo resuelves estos dos problemas. 1. Pérdidas de 10.000 millones. 2. El escándalo del hotel. Pensarlo ya me emociona. ¿Verdad, Xiao Lingtian? Entonces abre bien los ojos, y mira cómo resuelvo estas pérdidas. Señor Xion, ya se han calculado todas las pérdidas de los empleados. Las pérdidas totales son de 101.000 millones y hay más de una docena de hermanos heridos en el incendio que necesitan millones en gastos médicos. Mi patrimonio personal supera los 20.000 millones. En esta primera tarjeta hay 101.000 millones. Úsala para cubrir las pérdidas del grupo. En la otra tarjeta hay 1.000 millones. Además de los gastos médicos de los empleados heridos, envía 2 millones a cada familia. No podemos dejar que los empleados heridos se sientan desilusionados. Sí. Oh. Parece que tienes bastante dinero, pero hay cosas que no se pueden resolver con dinero. Ya he informado a las familias de los intoxicados que el jefe detrás de la dinastía es Diao. Deberían llegar pronto. ¿Qué? Salgan. Salgan. El cerebro detrás de Diao está aquí. ¿Quién de ustedes es el jefe? ¿Yo qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestros hijos han sido envenenados y están en el hospital. Todavía están en la UCI, entre la vida y la muerte. ¿Asesino? Señores, la comida del Hotel Diao no tiene ningún problema. Debe haber algún malentendido. ¿Malentendido? La gente está en el hospital. ¿Todavía hablas de malentendido? Parece que tú eres uno de los cerebros. Ya hemos demandado al grupo Diao. Váyanse de la ciudad. Cállate. Xiao Lingtian, ellos fueron enviados por ti. Parece que el cerebro eres tú. No hables sin saber. Si hay problemas con la comida de tu hotel, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero si aceptas mis condiciones, quizás pueda ayudarte a superar esto. No necesito la ayuda de un canalla como tú. ¿Ah, sí? Entonces veré cómo te las arreglas. Ciérrenlo. Ustedes los cerebros, todos irán a la cárcel. Sí, ciérrenlo.
a la cárcel. Señores, si sus hijos realmente se intoxicaron en nuestro hotel, ¿tienen pruebas? Por supuesto. Este es el certificado, emitido por el hospital. Fue justo después de comer en su lugar que ocurrió el incidente. Esto es solo un certificado emitido por un hospital privado. Es fácil de falsificar. Si su hijo realmente comió en nuestro hotel y eso causó la intoxicación alimentaria, entonces les pedimos que vayan a un hospital de primer nivel para un chequeo. Por cierto, Xiaoya, ¿guardaste la comida que causó la intoxicación la última vez? Ya la he sellado toda. Muy bien, entonces envíala a una institución de evaluación judicial. Debemos aclarar esto. O si fue por alguna otra razón. Chico, tú, claramente, estás ganando tiempo. Señores, por favor estén tranquilos. Soy Xiao Lintian de la familia Xiao de la capital. Hoy este asunto lo apoyaré completamente. Debemos obtener una explicación y recuperar la justicia. No iremos a ningún chequeo. ¿Quién sabe hasta dónde llegan sus manos negras? Deben pagar por esto. No necesitamos que ustedes hagan el chequeo. El resultado que esperaba ha llegado. ¿Qué? Tengo en mis manos los resultados del chequeo de un hospital de primer nivel. Su hijo no estaba intoxicado en absoluto. Todo esto fue un montaje de ustedes. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo obtuviste eso? Tan pronto como llegaron, envié un mensaje. Y trasladé a esos niños a un hospital público. No pensé que realmente habrían sobornado al hospital privado. Para venir aquí a causar problemas. Deben compensar todas las pérdidas de mi grupo One. Esto. Jefe, estas personas. Sus cuentas han tenido grandes transferencias recientemente. El origen de los fondos es la familia Xiao. Xiao Lintian, ¿qué tienes que decir ahora? Vinieron aquí a fingir una enfermedad para extorsionar a mi grupo One. Si esto se difunde de vuelta a la familia Xiao, la familia Xiao caerá en desgracia en la capital. Quizás incluso arruinará su reputación. Bien. Muy bien. No pensé que resolverías 2 jugadas mortales con una sola movida. Parece que te subestimé. Retírense todos. Tienes razón. Estas personas las traje yo, aunque eres muy capaz, pero jugar sucio. Con solo una palabra mía, puedo fácilmente acabar con tu grupo Guanchao. Acabar conmigo. Xiao Lintian, eres el joven maestro de la capital, pero aquí estamos en Aichen. No soy de barro. Señor Xion. ¿Aún te atreves a actuar? ¿Crees que con una palabra mía puedo hacer que tus hormigas desaparezcan? ¿De verdad? Sé que tu familia Xiao es muy poderosa. Pero antes de que me destruyas, no me importa llevarte conmigo, a ver si los métodos de tu familia Xiao son más rápidos, o si yo te mato más rápido. Joven maestro, no te muevas. ¿Quieren que muera? Suéltame. Muy bien, chico. Te recordaré. Eres el primero que se atreve a actuar así conmigo. Vámonos. ¿Así se van? Aún no han pagado por los daños que causaron a mi grupo Guangchao. No será tan fácil irse. Jefe. La familia Xiao es lo máximo en la capital. ¿Así los dejas ir? Es criar un tigre que te devorará. Suéltenlos. Que la familia Xiao use todos sus métodos. Yo los enfrentaré. Buen chico. Te recordaré. No te mataré de una vez. Eso sería muy aburrido. Quiero que sepas la profundidad de la brecha entre tú y yo. Quiero que te arrodilles en la desesperación y me supliques. Jefe, estás liberando al tigre en la montaña. Señor Xion. Incluso si lo hubiera matado, la familia Xiao vendría por mí. Mejor dejarlo ir por ahora. Esto puede evitar que se agrave el conflicto. En el tiempo que queda, todavía podemos encontrar una manera de lidiar con esto. Linger Xiaoya, ustedes regresen primero. Yo me encargo de esto. Está bien, hermano Tianze. No importa que pase. Te acompañaré hasta el final. Yo también. Va. Jefe. ¿Se te ocurrió alguna idea? Xion, ¿sabes qué grupos y fuerzas podrían hacer frente a la familia Xiao de la capital? Probablemente son las otras fuerzas de élite de la capital, o las 10 principales corporaciones multinacionales del mundo. Muy bien. Aquí hay 100.000 millones. En nombre de la dinastía. Inicia la cooperación financiera con esos grupos y fuerzas. Si Xiao Lintian se atreve a venir de nuevo, hará que se arrepienta.
100.000 millones, GC. ¿Estás bromeando? ¿Para qué te mentiría? Bueno, no tenemos mucho tiempo. Apuremos para fortalecernos. Solo siendo fuertes es la verdad. Vayan. Xiao Lintian. Haré que te arrepientas. Está bien, entendido, GC. El secretario del presidente del grupo San Juan acaba de llamar. La familia San Juan ya aceptó cooperar con nosotros. ¿Cómo se compara el grupo San Juan con la familia Xiao? La familia San Juan, dueña del grupo San Juan, es conocida como el Marqués de Zenyuan. Aunque es un poco inferior a la familia Xiao, también es una de las fuerzas de élite de la capital. Muy bien, si podemos cooperar con el grupo San Juan, tendremos más posibilidades de vencer a la familia Xiao. Si jefe, mira. Esta es la presidenta del grupo San Juan Yarrow. Es bastante bonita. Pero es un poco fría. Entonces envía a alguien a negociar la cooperación de inmediato. Vale, jefe. Ahora mismo voy. Diosa vinculada con éxito al objetivo Sangwan Yarrow. Se puede activar una recompensa oculta. Si tienes éxito en la estrategia, obtendrás 10 veces el reembolso. ¿Qué 10 veces? Acabo de recordar. Esta colaboración tan importante. Debería ir a hablar en persona. Dame la dirección. ¿Cómo es que cambias de opinión tan rápido? Ahí envíame la dirección. Me voy primero. Hola, busco al presidente San Juan. ¿Tiene cita? Debería tener una cita. ¿Qué quieres decir con debería? Vuelve a averiguarlo y luego hablamos. ¿Crees que nuestro presidente San Juan está muy libre? ¿Cualquiera puede verlo? ¿Es así como trata a los clientes el grupo San Juan? ¿Cliente quién te crees que eres? He visto muchos como tú. Vete rápido o llamaré a seguridad para que te saquen. Vine a hablar de colaboración si no lo crees. Puedes contactar al secretario del presidente San Juan. Él definitivamente lo sabe. ¿No me escuchas? ¿Sí? Vete rápido. ¿Seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Dejan entrar a cualquiera. Hacenlo. Si te atreves a echarme, te aseguro que te arrepentirás. Sí me arrepentiré. Me arrepiento de haber hablado tanto con un inútil como tú. Seguridad, échenlo. No ensucien el suelo del grupo San Juan. Señor, por favor, salga con nosotros. ¿Qué está pasando? Señor secretario. Llegó justo a tiempo. Esta persona se hace pasar por un cliente y dice querer ver al presidente. Estaba a punto de pedirle a seguridad que lo eche. ¿Eres de negocios de colaboración? Soy representante del grupo Guangzhou. Grupo Guangzhou. Nunca lo había escuchado. Seguridad, sáquenlo de aquí. Cállate. Señor secretario. ¿Por qué me golpeas? Solo estaba echando a este mendigo. Ese mendigo es el invitado de honor del presidente San Juan. ¿Quieres echarlo? Dime, ¿mereces que te golpee? Invitado de honor, eso no puede ser. Maldito despreciable. Estás despedido, lárgate ahora mismo. Señor secretario, dame otra oportunidad. No puedo perder este trabajo. Señor secretario, llévenselo. Vamos. Señor secretario. Señor Chen, lamento mucho que haya pasado por esto. No hay problema. El presidente aún lo espera arriba. Por favor, sígame. Gracias. La configuración de inversión del primer trimestre del grupo del presidente San Juan. Ahora más de la mitad de las empresas objetivo han colapsado. Han roto la línea de seguridad. Las inversiones se han ido al traste. Un error de inversión tan grave. ¿Cómo lo explica? Señores accionistas, ya he encontrado un nuevo socio con recursos, que puede resolver nuestra crisis financiera y traer nuevos beneficios a nuestro grupo. ¿Quién es el nuevo socio? Señor presidente, el invitado ha llegado. Nombre: Sangwan Yarrow. Apariencia 95, simpatía 0. Señores, permítanme presentarles. Este es nuestro nuevo socio, el señor Chen Tianze del grupo Guangzhou. ¿Qué grupo Guangzhou? Nunca lo he escuchado. Señor presidente San Juan, si vuelves a invertir en empresas desconocidas, tu posición como presidente podría estar en peligro. Señores, he verificado la fortaleza del grupo Guangzhou. No tiene nada que envidiar a las empresas tradicionales. Es una empresa muy sólida. Señor presidente San Juan, tus decisiones de inversión siempre han sido así. Y ahora estamos en la ruina. ¿Cómo puedo confiar en ti esta vez? Por favor, no se preocupen por esto. No hablemos de otras cosas. La colaboración entre el presidente San Juan y el grupo Guangzhou. ¿Qué beneficio tiene para nuestra empresa San Juan? Esto. Escuché cuando acabo de entrar. La primera inversión de su grupo San Juan, configuración de explosión. ¿Y qué? Si su grupo San Juan colabora con nuestro grupo Guangzhou, puedo asegurar que en la segunda inversión del grupo San Juan,
Además de compensar las pérdidas del primer trimestre, también se puede obtener un beneficio del 200%. ¿Sabes? El doble de beneficio más las pérdidas del trimestre anterior. Es un mínimo de 10.000 millones. Si realmente tienes esa capacidad, ¿por qué sigues siendo una pequeña empresa sin renombre? Ya que es así, ¿qué tal si hacemos una apuesta? ¿Apostar a qué? Apostemos al límite de alza de estas acciones. Si gano, quiero que acepten incondicionalmente esta colaboración. Ja, interesante. Acepto la apuesta si gano. Estoy de acuerdo en colaborar contigo. ¿Pero si pierdes? Tengo 10.000 millones en esta tarjeta. Si pierdo, el dinero aquí será donado incondicionalmente al grupo San Juan. ¿En serio? En serio. Espera antes de apostar. Tenemos que verificar si realmente tienes tanto dinero. Si estás mintiendo, Ja. Espera a ser bloqueado. Adelante. Verificación de fondos exitosa. Realmente hay 10.000 millones en la tarjeta. 10.000 millones. No es algo que cualquier pequeña empresa pueda sacar. Ya lo dije. He verificado la capacidad del grupo Guangzhou. Pero, señor Chen, no es necesario que apuestes tanto. Los convenceré de colaborar contigo. Eso no puede ser. La apuesta está decidida, no vamos a apostar. No pienses en volver a entrar en el grupo San Juan. Por favor, esté tranquilo, presidente San Juan. Esta apuesta la hice yo. Entonces tengo un 100% de certeza. Entonces elige las acciones primero. Sistema, ya he soltado las palabras. No me digas que en la tienda universal no hay algo que pueda predecir las acciones. Por supuesto que hay. El ojo del dios de las acciones puede ver el alza y la caída del mercado. 100 millones de fondo de la diosa. Vamos, ese es. Sistema intercambio exitoso. El ojo del dios de las acciones se activa. No está mal, no está mal. Ahora es difícil no ganar. Estas son jaja. Estas son acciones basura que nadie quiere. El valor neto ha estado cayendo durante más de un año. Parece que estos 10.000 millones serán nuestros. ¿Señor Chen no quiere reconsiderarlo? Agradezco la amabilidad del presidente San Juan. No es necesario. Las 3 acciones que elegí son las mejores aquí. No hay necesidad de elegir más. Presidente San Juan, ¿por qué aconsejar si viene a entregar dinero? Estoy más que feliz. No hay razón para detenerlo. No digas que te estoy engañando. Por favor, prepárate para darme el dinero. Me gustaría. Pero las cosas no son tan seguras. Solo mira. Quiero ver cuánto subirán estas 3 acciones basura. ¿Cuántos centavos subirán? Chico. Estas acciones basura tuyas han caído al límite. Estás perdido. Solo mira. El tiempo aún no ha llegado. Señor Chen, ¿de dónde viene tu confianza? Presidente San Juan. ¿Qué tal si hacemos una pequeña apuesta? ¿Qué? Si gano, invítame a cenar. Si pierdo, pide lo que quieras. Aún hay tiempo para bromas. Hablamos cuando ganes. Chico, aún quedan media hora para que cierre el mercado. Esta acción tuya. Ni el gran dios Luo podría salvarte. Ya casi es hora. ¿Qué? El presidente acaba de recibir noticias. Se anunció una nueva política de vivienda que afecta directamente el crecimiento y la demanda de precios. En cuanto al carbón, el mercado internacional de carbón está escaso. Las órdenes de exportación de carbón de nuestro país siguen aumentando. Además, en semiconductores, acaban de anunciar varios avances importantes en investigación. Mira, ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo puede ser? las 3 acciones que elegí ya están todas en límite máximo. Muy por encima de las 3 que eligieron. Parece que gané la apuesta. Señor Chen, ¿cómo sabías que las acciones subirían? La intuición acertó. Señorita San Juan, no olvides nuestro acuerdo. Recuerda invitarme a cenar. Yo no te prometí nada. La afinidad de San Juan Yarrow aumentó 20 puntos. ¿Cómo es posible? 3 en límite máximo. Ni el dios de las acciones podría hacerlo. ¿Qué pasa con este tipo? Entonces no tengo nada que decir. Bueno, ya que gané. Es hora de cumplir con su acuerdo. Colaboren con nosotros. De acuerdo, un placer trabajar juntos. Oye, Xiao. ¿Quién eres? Chico, soy yo Xiao Lintian. ¿Por qué me llamas con el teléfono de Xiao ya? No te pongas tan nervioso. Chen Tianze, te dije.
Jugaré contigo lentamente hasta que te mate. Mañana hay una subasta en mi familia Xiao. Xiao Ya es el foco de nuestra subasta. Si puedes salvarla depende de ti. Xiao Ya, ¿qué le has hecho a Xiao Ya? Ven y lo sabrás. Señor Chen, le ha pasado algo. Hay un asunto. Xiao Lintian de la familia Xiao de la capital se ha llevado a mi amiga. A la familia Xiao de la capital. ¿Cómo te has atrevido a ofender a la familia Xiao de la capital? ¿Por qué no lo dijiste antes? Presidente cancela la colaboración de inmediato. Presidente Sangwan, eres la prometida de Xiao Lingtian, el hijo del cielo Xiao. Ahora estás colaborando con los rivales de la familia Xiao. Traerás desgracias inesperadas al grupo Sangwan. Basta ya. Firmemos el contrato primero. El señor Chen ya es mi socio. Ahora quieres que cancele la colaboración. Ustedes pagarán la multa. ¿Qué? Eres la prometida de Xiao Lintian. Es solo un matrimonio arreglado entre familias. Ese tipo ha arruinado la vida de muchas chicas. Si pudiera. Realmente no quiero casarme con él. Bueno, no digamos más. Lo que necesites, estoy aquí para ayudarte. Gracias. Por favor, muestre su invitación. Invitación. Esta es la subasta de la familia Xiao. Sin invitación. No se permite la entrada a personas ajenas. Por favor, vuelva. Debo entrar a esta subasta. Xiao Lintian no mencionó lo de la invitación a propósito. Quiere ponerme en dificultades. Oye, ¿no es este Chen Tianze? ¿Qué haces en la capital? Ustedes dos. Hace tiempo que no nos vemos. Escuché que tu mujer fue secuestrada por el joven Xiao. Sí, qué lástima. Un tipo como tú ni siquiera puede entrar a la subasta. Tu mujer está en problemas. Yejianu, pensé que te habías arrepentido. No esperaba que conspiraras en secreto con Xiao Lintian. Yelili, no me sorprende que seas de su familia. Basura de familia. No debería haberos perdonado a la familia Ye. Solo puedo decir que no aprovechaste la oportunidad. Nos hemos aliado con la familia Xiao. Conseguimos entradas para la subasta. Te daré otra oportunidad. Arrodíllate y arrástrate para lamer nuestros zapatos. Ladra como un perro. Quizás si me animo te dejo entrar. Así quizás salves a tu mujer. ¿No crees? Estás soñando. Entonces muérete. ¿Qué hacen los guardias ahí parados? Echen a este intruso. No ensucien la fachada de la familia Xiao. Esperen además de la invitación. Debe haber otras condiciones para entrar. No creo que la familia Xiao reparta invitaciones una por una. Has acertado. Con el respaldo de los poderes máximos de la capital basta. Puede que te desenvuelvas como pez en el agua en la provincia. Pero esto es la capital. Te aconsejo que te largues de donde viniste. Poderes máximos. Ya lo sé. ¿Qué sabes tú? ¿Acaso los poderes máximos de la capital se van a ocupar de tus tonterías? No estés tan seguro. Oye, presidente Sangwan, necesito un favor. Quiero entrar a la subasta de la familia Xiao. ¿El presidente Sangwan es del grupo Sangwan de la capital? Así es. No me hagas reír. No digamos que el presidente Sangwan te ayude. ¿Sabes quién es ella? Es la prometida del joven Xiao. Claro que lo sé. Si lo sabes, ¿por qué hablas tonterías? ¿A quién quieres asustar? No estoy diciendo tonterías. Si viene o no ya lo veremos. No andes con juegos. No quiero escuchar tus tonterías. Guardas, échenlo. El presidente Sangwan ha llegado. El presidente Sangwan realmente vino. No puede ser. ¿Será coincidencia? ¿Cómo es posible que ellos dos se conozcan? Presidente Sangwan. Jaja. Ya te dije que era una coincidencia. Mira, ni siquiera te hizo caso. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Tianze, ¿no me pediste que te llevara a la subasta? ¿Qué haces ahí parado? Vamos, realmente se conocen. ¿De dónde salió este tipo? Señor Chen, esto es un malentendido. Malentendido. Yo no creo que sea un malentendido. Seguridad, no quiero ver a estas dos personas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Vamos, échalos. Vamos. Vamos. Yo mismo me voy. Presidente Sangwan, gracias por tu ayuda. Eres mi socio. Es natural ayudarte. ¿Pero qué haces en la subasta de la familia Xiao? Xiao Lintian capturó a mi amigo aquí. Entendido, pide lo que necesites. Gracias, ahora déjamelo a mí.
Presidente San Juan, tu identidad es especial. Es mejor que no te muestres por ahora. Tranquilo, ya lo tenía preparado. Como es de esperar del presidente San Juan. Distinguidos invitados. La subasta de la familia Xiao comienza oficialmente. Este es Xiao Lintian, el hijo de Xiao Tiandi, el hijo del cielo. ¿Será él quien dirija esta subasta? Sí. Esta subasta podría tener un tesoro increíble. Señores, soy Xiao Lintian, el hijo mayor de la familia Xiao. El primer artículo de hoy será presentado por mí. Garantizo satisfacer todas sus expectativas. Señor Xiao, ¿cuál es el primer artículo? Vamos. ¿Qué está pasando? Como es de esperar del señor Xiao, gran determinación. Señor Xiao, revela rápidamente. Estamos ansiosos por ver qué es. El primer artículo es una persona. Belleza. Xiao Ya. Bastardo. Tianze, ¿este es tu amigo? Si no me esperaba que Xiao Lintian, ese bastardo, fuera tan descarado, atreviéndose a traficar con personas. Tianze, no actúes impulsivamente. Aquí todos son de la familia Xiao. Primero tomemos una foto de tu amigo. Luego planeemos. Por ahora esto es lo que hay que hacer. Xiao, joven maestro, ¿cuál es el precio base? El precio base es 10 millones. Cada oferta no debe ser menor de 1 millón. Yo ofrezco 15 millones. Yo ofrezco 100 millones. Oh, ¿de qué familia es este magnate tan arrogante? 100 millones son suficientes para disfrutar de todo tipo de mujeres. No vale la pena. Felicitaciones a este señor por ganar el primer lote con 100 millones. Pago contra entrega. Joven maestro, 100 millones no son problema. Bien, este señor. Entonces esta mujer es tuya. Espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué te veo familiar? Quítate la máscara, déjame ver. Disculpa. Como entré con máscara. Tengo razones para no quitármela, perdón. Este señor, si no muestra su verdadero rostro, es un fugitivo o un enemigo de mi familia Xiao. Hoy debes quitarte la máscara. ¿Así es como la subasta de la familia Xiao trata a sus invitados de honor? Juzguen ustedes. ¿Es esta la actitud de la familia Xiao para hacer negocios? Ven. Mi familia Xiao en la capital es intransigente. Nadie se atreve a desobedecer. Hoy esta máscara. Te digo que te la quites. Y debes quitártela. ¿Te la quito yo o te la quitas tú? Bien. Chen Tianze, así que eras tú. Xiao Lintian, no fuiste tú quien me pidió que viniera. Hermano Tianze. Xiao, ya no pasa nada, vámonos. Alto ahí. No pensé que realmente vendrías. Parece que te subestimé. ¿Crees que es tan fácil llevarte a Xiao Ya? El proceso de subasta sigue las reglas. ¿Por qué no puedo llevarme a Son Xiao Ya? Llevártela, está bien. Entonces arrodíllate y dame 100 reverencias. Y grita 100 veces, abuelo, ten piedad. Y luego te puedes ir. Xiao Lintian, recuerda esto. Algún día acabaré con la familia Xiao. Haré que pagues por lo que hiciste hoy. Este chico se atreve a amenazar al emperador Xiao, está loco. Se acabó, está completamente acabado. La ira del emperador arrasa con todo. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te he dejado vivir hasta ahora. No es que no pueda matarte, sino que quiero que sientas la desesperación. Y mueras lentamente en ella. Vengan, rómpanle las piernas. Sí. Alto. ¿No es la directora San Juan? ¿Qué hace ella aquí? Yarrow, ¿qué haces en la subasta? Déjalos ir. ¿Qué dijiste? Dije que los dejes ir. ¿Qué relación tienes con ese inútil? Eso no es asunto tuyo. Si no los dejas ir, romperé el compromiso. ¿Qué? ¿Vas a llegar a este extremo por ese Una inútil? palabra, ¿los dejas ir o no? Buen chico, tienes suerte. Te dejo vivir unos días más, vete. Xiao Lintian. Recuerda lo que te dije. Los días de tu familia Xiao están contados. Xiao, ya no te preocupes. Todo lo que te hizo, se lo devolveré con creces. La afinidad de Son Xiao ya alcanzó 100. Obtuve un reembolso La de afinidad 111.000 está al millones. máximo. Gracias a Xiao Lintian como recompensa. Lo dejaré ir en paz.
Ese bocazas. Si no fuera por Yarrow que te protegió, hoy sería tu aniversario. Yarrow, ¿ahora estás contenta? No puedes tocarlo antes de que nos casemos. De lo contrario, cancelaré la boda. La prometida de Xiao Tianzi, protegiendo a otro hombre frente a él. Esto es una gran noticia. No te metas en los secretos de los ricos. Podrías perder la cabeza. Pequeño demonio. Me hiciste quedar mal frente a tanta gente. Después de la boda, verás cómo te trato. Y tu Chen Tianze. Tarde o temprano acabaré contigo. Está muy herida. Primero la enviaré al hospital. Tranquilo, el hospital es de Sangwan. Xiao no puede tocarla. Es un problema. Presidente Sangwan, gracias por ayudarme de nuevo. Eres mi socio. Si caes, nuestra colaboración se rompe. El grupo seguramente me destituirá. El grupo Sangwan será dividido. Así que somos una comunidad de intereses. Muy bien, presidente Sangwan. Prometo que el grupo Sangwan duplicará sus ganancias en un mes. No, triplicará. ¿Triplicar? ¿Estás bromeando? Nunca bromeo con asuntos serios. Entonces lo esperaré. Usted solo siéntese en su oficina. En un mes le daré un resultado satisfactorio. No sé si está diciendo la verdad, pero su apariencia y carácter son mejores que los de Xiao Lingtian. ¿Qué tal si nos aliáramos con él? ¿En qué estás pensando, Sangwan Yarrow? La afinidad de Sangwan Yarrow aumentó 20, ahora es 40. Jajar, incluso esto puede aumentar la afinidad. GC. Varias corporaciones multinacionales ya han colaborado con nuestra dinastía. Nos hemos invertido mutuamente. Hemos hecho un vínculo profundo. En tan solo un mes, el valor de nuestro grupo ya se encuentra entre los mejores del mundo. Además está el grupo Sangwan. Esta vez las ganancias se han triplicado. Xion con la fuerza actual de nuestro grupo dinastía. ¿Cómo nos comparamos con la familia Xiao? Podemos destruirlos con facilidad. Muy bien, entonces estoy tranquilo. Vamos a actuar contra la familia Xiao. No dejarlos caer así. Sería demasiado fácil para ellos. Quiero que se vuelvan locos paso a paso. Y luego hacerlos caer al infierno. Bien. Hola, señorita Sangwan. Tianze, realmente lo lograste. Las ganancias del grupo Sangwan se triplicaron en un mes. Lo dije y lo cumplí. Es increíble. Por cierto, ¿aún cuenta lo que me prometiste la última vez? Todavía te debo una comida. Es que hoy es mi cumpleaños. ¿Tienes tiempo? No es una buena oportunidad para aumentar la afinidad y el fondo de la diosa. Claro, voy para allá en un momento. Bien, te espero. Definitivamente tienes que venir. Xion, ¿qué le regalo a una chica en su cumpleaños? No es más que joyas y accesorios. Conozco una buena tienda. ¿O joyas? Por supuesto. Sube al auto. Xiao. Sigue siendo tan hermosa. Xion, en nuestra tienda llegaron algunas joyas del año. Voy a organizarlo. Te las traeré de inmediato. Bebé. Espera un momento. Disculpa, pasa primero. Jefe, ven, siéntate. Las joyas de su tienda son realmente buenas. El servicio también es excelente. Vale, lo entiendo. Jefe, tengo algo urgente que hacer afuera. Ve a ocuparte de eso. Hoy tenemos que resolver lo de las joyas. ¿Lo entiendes? Vale, diviértete aquí. Si me voy ya. ¡Qué bonito! Yarrow seguro que le gusta. No lo toques, si lo rompes no podrás pagarlo. ¿Por qué dices que no puedo pagarlo? Este es un rubí de 10 millones. Si puedes comprarlo, puedes pagarlo. ¿Tú, un secuaz, qué haces actuando como jefe? Lárgate. Solo 10 millones. Pensé que era más caro. Me quedo con esta joya. Vaya tú, el secuaz. Estás acabado.
Hoy si no pagas por el collar que rompiste, no saldrás por esa puerta. Yo lo rompí. Claro que no, tú lo arrebataste y lo rompiste. ¿Qué está pasando aquí? Él no puede pagarlo. Insistió en tocar el collar de la Reina Roja y lo rompió. Distorsionando la verdad. Yo quería comprar el collar. Tú no me dejaste, y me empujaste. Fue claramente tú quien lo rompió al empujar. ¿Tú comprar? Con ese aspecto de pobre, ¿crees que puedes comprar un collar de 10 millones? Si no quieres que el señor Sion te mate, mejor vende tu coche y tu casa. Este secuaz. El señor Sion es nuestro VIP. No te estamos engañando. Solo al precio de costo. Paga 5 millones. Yo no lo rompí. ¿Por qué debería pagar? ¿Sigues negándolo? Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Sáquenlo de aquí. Este secuaz. ¿Vas a pagar o no? Ya dije que no lo rompí, no voy a pagar. ¿No aceptas el brindis? ¿Prefieres el castigo? ¿No vas a pagar? Agárrenlo rápido. Rómpanle las piernas. Si se atreven a tocarme, les aseguro que se arrepentirán. Mejor piénsenlo bien. Jefe, no le hagas caso a sus tonterías. Rómpanle las piernas. No decirle al señor Sion ya es un acto de misericordia. Si no le dices al señor Sion, yo lo haré. Hola, señor Sion. Quiero comprar esta joyería. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No hay por qué, hazlo rápido. Ja, 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 ¿estás bien de la cabeza? Comprar nuestra tienda. ¿De verdad te crees importante? Ja, qué gracioso. ¿Ya despertaste? Jaja, parece un loco. Vamos, démosle una paliza. Grave, está bien. No afectes el negocio de la tienda. Sí, sí, sí. Alto. Jefe. ¿Qué están haciendo? Jefe, él rompió un collar de rubíes. Valorado en 10 millones. Y encima se niega a pagar. Estábamos a punto de darle una lección. Eres el jefe, llegaste justo a tiempo. ¿Ya sabes lo de la compra? Chico insolente queriendo actuar como jefe frente al verdadero jefe. Cállate. Jefe. Él rompió el collar. ¿Por qué me golpeas? Ahora esta tienda ha sido comprada por el señor Chen. No solo rompió un collar, sino que podría romper toda la tienda y no habría problema. ¿Quién te crees que eres? Y respetando al señor Chen. ¿Qué? ¿De verdad compró nuestra tienda? Señor Chen, no. Señor Chen, lo siento. Lo siento. No reconocí su grandeza. No sabía que era usted. Lo siento, lo siento. ¿Ahora admites? ¿Que rompiste esto? Señor Chen, perdóneme. Lo siento. No vi que no era un simple ayudante. Lo siento, lo siento. Te perdono. Pero trabajarás para mí de por vida. Cuando devuelvas 10 millones te perdonaré. Y tú también. Gerente, ayudaste al mal. Estás despedido. Jefe. Fuera, fuera, fuera. Me voy. Llévatelo, llévalo, arrástralo, sácalo. Señor Chen. ¿Hay algo en la tienda que sea adecuado para regalar a una chica? A señor Chen. No me llame jefe. Ahora usted es mi jefe. Yo Wu Shou Ren antes era diseñador de joyas. Puede llamarme viejo Wu, si es para una chica. Tengo una joya en mis manos. El amor de la galaxia es perfecto. Espere un momento. Señor Chen, mire. Realmente es hermoso. Es muy caro. Si se mide en dinero, este objeto es realmente invaluable. Es demasiado valioso. No puedo aceptarlo, señor Chen. Es la última obra de mi carrera como diseñador. Para mí, por supuesto, es invaluable, pero en lugar de quedármelo, es mejor regalárselo a alguien que lo merezca. Como usted, señor, para liberar completamente su valor. Ja, ja. Bueno. Acepto el amor de la galaxia. En esta tarjeta hay 1000 millones. Aunque no iguala el valor del amor de la galaxia. Por favor, acéptelo. 1000 millones. Llegué tarde al cumpleaños de San Juan Yarrow. Tianze, has llegado. Yarrow, feliz cumpleaños. Yarrow, ¿no nos presentas? Mi amigo Chen Tianze. Chen Tianze no será aquel que causó un gran alboroto en la subasta de la familia Xiao, ¿verdad? Así es, soy yo. Yarrow. ¿Por qué has invitado a alguien como él a tu fiesta de cumpleaños? No lo sabías. Antes ofendió gravemente al joven maestro Xiao. ¿A quién invito a mi cumpleaños? ¿Qué tiene que ver Xiao Lingtian con eso? Siéntate, Tianze. La fiesta comenzará más tarde. Bien.
Yarrow, ¿por qué no me llamaste para tu cumpleaños? Ya te compré un regalo. Chen Tianze, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? La fiesta de cumpleaños de Yarrow es el tipo de lugar donde gente inferior como tú puede venir. Contaminas el aire aquí. ¿A quién invito a mi cumpleaños no es asunto tuyo? No te invité. ¿Qué haces aquí? Soy tu prometido. Claro que vine a celebrar tu cumpleaños. Esto es algo que encargué. Compré por 500 millones de RMB un diamante de sangre de dragón de Si te gusta, úsalo como nuestro anillo de compromiso. Como era de esperar del joven maestro Xiao. Siempre gastando grandes sumas contando por cientos de millones. Oh. Así que también compraste un regalo. Probablemente algo comprado en algún puesto callejero. Un puesto callejero no, pero ciertamente fue comprado en una joyería. Una joyería normal sería por decenas de millones. ¿Cómo puedes compararte con el joven maestro Xiao? En la capital nadie puede compararse con el joven maestro Xiao. Bueno, entonces mostremos lo que trajiste. Seguramente sea alguna basura. Yarrow, este es mi regalo para ti. Galaxia de amor. ¿No es esta la obra final del famoso diseñador Ao Souren, el maestro Wu? ¿No se dice que Galaxia de Amor es una joya invaluable? ¿Cómo puede ser él? Tianze, este es el regalo de cumpleaños que me diste. Yarrow, mientras te guste. No, esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Yarrow, no dejes que te engañe. Este collar definitivamente es falso. Falso. El legendario diseñador dijo una vez, esta obra maestra no se vende al público, así que este collar es imposible de comprar. Definitivamente es falso. Sí, Row. Mira qué tipo de personas has invitado. Este tipo de persona regala cosas falsas en tu fiesta de cumpleaños. No merece estar aquí. Fuera de aquí. El regalo de cumpleaños que Tianze me dio, aunque sea falso, me gusta. Si siguen insultando a Tianze, por favor váyanse cobardes. Esconderse detrás de una mujer. Yarrow, no te preocupes. Tengo una manera de probar que este amor galáctico es real. ¿Con qué lo vas a probar? Hola, maestro Wu. Alguien cuestiona que el amor galáctico que me diste es falso. Por favor, ven a aclararlo. Chico, eres muy bueno actuando. ¿Qué más? El maestro Wu viene a aclararlo, ja. Bueno, ¿qué eres tú? ¿Tú también mereces eso? Exacto. El maestro Wu fue un joven talento en el mundo de las joyas en su juventud. Luego se convirtió en una eminencia. Incluso si se retiró, sigue siendo un maestro oculto. ¿Qué eres tú? Señor Chen, estás exagerando demasiado. Déjalo venir a probarlo por ti. Creo que no te rendirás hasta que veas el ataúd. Estás acabado. ¿Exagerar o no? Lo sabrán en un momento. Bien, esperaré aquí. Si el maestro Wu no viene hoy, no saldrás de aquí sin romper un brazo o una pierna. No saldrás de aquí. Conmigo aquí, Xiao Lingtian, no tocarás a Tianze. Sangwan Yarrow, tu prometido soy yo. Siempre lo defiendes. ¿Y qué? Tú te la pasas de fiesta en fiesta. Yo nunca te he dicho nada. Tampoco tienes derecho a decirme nada a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Si no estás contenta, puedes romper el compromiso en cualquier momento. Cariño. Espérame. Cuando me case contigo verás cómo te trato. Sangwan Yarrow, recuerda esto. Yo de la familia Xiao puedo acabar con tu familia Sangwan en un instante. Hoy te doy cara. Le doy a este tipo 10 minutos. Si el maestro Wu no viene, le romperé las dos piernas. Tranquila, Xiao Rou. El maestro Wu definitivamente vendrá. Ya pasaron los 10 minutos y todavía no viene nadie. Saquen a este estafador de aquí. Alto. El maestro Wu realmente vino. Maestro Wu llegó justo a tiempo. Alguien está usando tu amor de la galaxia para engañar a la gente. Por favor, en nombre de mi familia Xiao, debes desenmascararlo. Maestro Wu, por favor, díganos la verdad. Mi familia Sangwan lo protegerá. Así es. Este amor de la galaxia se lo regalé al señor Chen. El que tiene este tipo es el verdadero. Bu Souren, te aconsejo que lo mires bien de nuevo. Joven Xiao, no importa lo que pienses. Es el verdadero. Yo no voy a arruinar mi propia reputación. Bien, joven, te recordaré. Joven Xiao, cálmate. El enojo nubla el juicio. Tengo un buen oftalmólogo. ¿Quieres que te lo recomiende? ¿Quieres morir? Xiao Lingtian, es mi cumpleaños. No es lugar para tus tonterías. No eres bienvenido aquí. Llévate tu regalo y vete. Y te informo oficialmente. Nuestro compromiso está cancelado. ¿Qué dijiste, Sangwan Yarrow?
¿Sabes las consecuencias de lo que estás diciendo? Ya estoy firmemente en el puesto de presidente. La voz de la familia Sangwan es aún más fuerte. Así que puedo decidir cancelar el compromiso por mi cuenta. Bien. Todos ustedes sueñan con pisar mi cabeza. Te haré lamentarlo, me voy. Tianze, gracias por el regalo. Me encanta. La afinidad de Sangwan Yarrow ha aumentado a 80. Me alegra que te guste. Yarrow jefe. Olvidemos el desagradable incidente anterior. Continuemos celebrando el cumpleaños. Idiota Chen Tianze. Y la pequeña Sangwan Yarrow. Haré que sufran más que la muerte, vengan. Joven maestro, recibe mi orden. Voy a lanzar un ataque total contra la familia Sangwan. Haré que Sangwan Yarrow quiebre. Presidente, algo terrible ha sucedido. ¿Qué pasa? La familia Xiao ha lanzado un ataque comercial contra nosotros. Todas las industrias de nuestro grupo han sido atacadas por la familia Xiao. Todos los accionistas han comenzado a retirar sus inversiones. Las acciones han caído al límite. El grupo Sangwan está al borde de la quiebra. ¿Qué dices? Hola. Yarrow, soy Xiao Lintian. ¿Te gusta el regalo que te envié? Xiao Lingtian, eres un idiota. Si soy un idiota. Sangwan Yarrow. Si no quieres que Sangwan quiebre, ven a la mansión en las afueras a verme. Recuerda, solo tienes media hora. De lo contrario haré que el grupo Sangwan quiebre. Prepara el auto, vamos a las afueras. Sí. Señor Chen. ¿Dónde está su presidente? Señor Chen, la familia Xiao nos ha atacado. El presidente recibió una llamada de Xiao Lingtian y fue a la mansión de la familia Xiao en las afueras. ¿Qué? Dame la dirección. Sangwan Yarrow, eres muy hábil. Y todavía quieres romper el compromiso conmigo. Ahora no eres tú. La familia Sangwan está a punto y no tendrán más remedio que venir a Xiao suplicarme. Lingtian, ¿qué diablos quieres hacer? ¿Qué? ¿Ves este camino? Sube por estas escaleras hasta ese balcón, y dejaré en paz a tu familia Sangwan. ¿Cómo es que no puedes hacerlo? Entonces espera a que tú y tu familia Sangwan sean eliminados. Espera. Lo haré. Sube más rápido, cariño. ¿No has comido? Si te hubieras unido a mí antes. No estarías sufriendo esto. Todo esto te lo has buscado, cariño. ¿Ya no puedes más? Entonces la promesa anterior queda anulada. Tu familia Sangwan será eliminada. No puedo hacerlo. Xiao Lingtian. He llegado hasta aquí. Según la promesa debes dejar en paz a mi familia Sangwan. Sangwan Yarrow, ¿de verdad crees que dejaré en paz a tu familia Sangwan? Ja ja ja. Te han engañado. Xiao Lingtian me has engañado. ¿Y qué si lo hice? ¿Qué derecho tienes para negociar conmigo? Lo que quiero es humillarte a ti y a Chen Tianze. Este es el precio por haberme humillado. Eres un desgraciado. Yarrow. Ya que has venido, no pienses en irte. ¿Qué vas a hacer? ¿No eras muy fría? ¿Y todavía quieres romper el compromiso conmigo? Bueno, Hoy te regalaré a mis subordinados. Y luego subiré el vídeo a internet para que todos vean cómo se trata a la intocable Sangwan Yarrow. ¿Cómo es que te tratan? Mejor mátame. No, tranquila. Te torturaré lentamente hasta la muerte. Cuando mueras, le tocará a Chen Tianze. Detente, no lo hagas. Tianze. Chen Tianze,
¿Cómo sabes que estoy aquí? Pero justo viniste bien. Entonces déjame ver con tus propios ojos cómo voy a torturar lentamente a Sangwon Yarrow, y cómo te voy a torturar a ti. Xiao Lintian, te atreves a tocar a Yarrow. Hoy te haré morir sin dejar rastro. Ja, ja. Sin rastro. ¿De dónde sacas el valor para hablarle así a este joven maestro? Con una sola palabra mía, puedo hacer que el grupo Sangwon desaparezca. En la capital yo soy el cielo. ¿Qué eres tú? Cielo, hoy voy a voltear ese cielo. ¿Con qué? ¿Tú? Bien, entonces déjame mostrarte. ¿Impresionante? Actúen. Bienvenido al presidente del grupo Molon. No sabía que los dos presidentes vinieran. ¿A qué se debe? Hoy venimos a traerle un regalo al joven Xiao. Chen Tianze, ¿lo escuchaste? Molon y el grupo Fengyu vinieron a traerme regalos. ¿Con qué me vas a enfrentar? ¿Por qué no preguntas? ¿Qué te están regalando? ¿Qué quieres decir? Le estamos dando el último adiós a la familia Xiao. ¿Te atreves a ofender al señor Chen del grupo Guangchao? Hoy la familia Xiao debe ser eliminada. Grupo Guangchao. Por este grupo de tercera categoría vas a eliminar a mi familia Xiao. Grupo de tercera categoría. Lo siento. Hace unos días, el grupo Guangchao se convirtió en un grupo de primera categoría mundial. He estado ocultando la noticia, para que te desesperes. ¿No te aprovechas de la riqueza de tu familia Xiao para hacer lo que quieras? Bien, te lo concederé. Esto es el depósito para comprar tu vida. Habrá más después. Tranquilo, voy a desmantelar la familia Xiao poco a poco. ¿Por qué siempre pierdo contigo? Yarrow, ¿estás bien? Tianze, gracias por salvarme. La afinidad con Sangwon Yarrow ha alcanzado 100. El anfitrión ha conquistado con éxito a todas las diosas. Completada. Sistema en proceso de cierre. Que cierre. Tianze. No. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué me pasa? ¿Cómo está la familia Xiao? La familia Xiao ha sido eliminada. Te desmayaste de repente en la mansión. Me asustaste mucho. El cierre repentino del sistema causó mi desmayo. Chen Tianze, puedes hacerlo. Dejando sentimientos por todas partes. Tantas bellezas alrededor de ti. Hoy debes elegir una. Dime a quién eliges como esposa. ¿Elijo? ¿En serio? Entonces elijo. A ti. Chen Tianze sabía que lo harías.